Y el sensei dice: "Se nota que lo haces con el corazón". Es todo como en las películas, ¿no? Después del Matsuri fue muy, muy fuerte. Horikazu es una persona muy fuerte que tiene una energía increíble. Representa el arte, la delicadeza, los lenguajes, los buenos modales. Son brillantes, ¿no? Porque lo que se logra con el Tebori. Ruli, Puricaminari, qué placer tenerte en el programa. Muchas gracias, Jan, por la invitación. La verdad que muy contento de que me tengas en cuenta para esta entrevista. Así que bueno, acá estamos, contentos. Vamos a charlar y contar un poco de historias de del otro lado del mundo, ¿no? De Sudamérica. Acá Chévere. estamos, sí. Y estás por Quilmes en Argentina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy en Quilmes, Buenos Aires. Es una ciudad al lado del río, ¿no? Muy, muy, muy cerca de Buenos Aires Centro. Es muy, muy cerca, pero es la zona sur de Buenos Aires. Sí, no es digamos, mismo en la ciudad. Está, digamos, en las afueras, pero es cerca. Ok. Sí, yo estuve en Buenos Aires unos cuantos años atrás, lo pasé muy bien. Entonces me puse a buscar cuán lejos está Quilmes de la zona metropolitana de Buenos Aires. Y bueno, Google me dijo que son como unos 30 minutos por carro. No sé si Sí, será. claro, acá tenemos una ubicación muy buena porque tenemos la autopista cerca. Entonces, si no hay mucho tráfico, son unos 15 o 20 minutos de acá. Sí, sí, es Ujú. muy rápido Chévere, chévere. al entrar, ¿no? A Buenos Aires. Ujú. Pero sí, sí, estamos cerca. Conveniente, chévere. Ah, qué bueno compartirlo con las muchas personas que están mirando esta entrevista. Sí, sí, la verdad que sí, muy bueno. De hecho, no, o sea, tampoco tuve tantas entrevistas o tanta cosa, ¿no? En el último tiempo, así de poder comunicar. Así que siempre es una linda oportunidad. Ok, chévere. Bueno, pues vamos a empezar por los comienzos. ¿Por qué no nos cuentas sobre tu background y cómo te involucraste con el Jorimono? Bueno, podemos empezar con cómo llegó el tatuaje a mi vida, ¿no? Que fue ya estando en el colegio secundario, que ahí fue cuando empecé a ver algunos tatuajes. Solíamos ir con mis amigos a conciertos, sobre todo con mis amigos skaters, punks, ¿no? Esa es mi cultura, digamos, de base. Y los tatuajes si bien veíamos, no eran muchos tatuajes los que veíamos, eran muy poquitos. Cada tanto aparecía alguna persona con un tatú, pasaba otro fin de semana, otro recital y aparecía uno, otro. Ahí la idea de hacerme un tatuaje, poco a poco fue creciendo. Pero bueno, fue todo un proceso largo, digamos, hasta que un amigo mío que tocaba en una de esas bandas se había hecho un tatú en el brazo. De repente, cuando lo vi fue muy impactante, ¿no? Como, wow, qué increíble, qué bien logrado que está, ¿no? Pues anteriormente, antes del secundario, algunos vecinos tenían tatuajes hechos, algunos a mano, otros en colores, que lo había escuchado que se los hacían en el Mercado Central de Buenos Aires, ¿no? Otra historia esa. Pero bueno, lo veía muy como, wow, como misterioso y a la vez, no sé, me causaba difícil de decir, ¿no? De digerirlo también, ¿no? Me Ajá. llamaba la atención, pero era, wow, un tatuaje, ¿no? Increíble. Bueno, volviendo a lo de mis amigos, y creo que mucha gente de la cultura de los noventas, te diría, ¿no? Es algo, creo que todos se fueron involucrando de una forma parecida. Hasta que
sigo estudiando, tocamos en una banda, los tatuajes eran cada vez más fuertes en los conciertos, no en la calle porque no se veían, pero los lugares que concurría fines de semana, cada vez aparecían más tatuajes, ¿no? Hasta que vino una banda de Nueva York justamente en el 92, que fue Agnostic Front, y bueno, ver a ese hombre ahí con esos tatuajes, ¿no? A Roger, fue impresionante. Año 93 vino Biohazard. Sinceramente fue también algo fuerte ver una persona porque no los veía, ¿no? Simplemente por eso. Entonces ahí fue como, wow, qué bueno esto, ¿no? Qué potente. Al poco tiempo termino el secundario. Antes de terminar el secundario, me hago un tatuaje, ¿no? Había guardado de una revista Thrasher, una revista de skate, un diseño de finales de los 80, y en un momento dije que tendría unos, no sé, pero puede ser 14, 15 años, en ese momento cuando guardé el recorte de la revista y dije: "Si un día me tatúo, este será el diseño". Antes de terminar el colegio secundario, me hice el tatuaje. Ya tenía amigos que estaban tatuados y todo, pero por respeto a mi familia, seguí esperando, sabía que iba a tener problemas si me tatuaba y de hecho me tatué y lo tuve oculto un buen tiempo. Eh, bueno, al poco tiempo, automático que mi interés creció y dije, quiero empezar a hacer tatuajes. Algunos de mis amigos empezaron a tatuar y fue natural, ¿no? Empecé a tatuar mis amigos, skater, punks, y de repente estaba haciendo tatuajes prácticamente todos los días, ¿no? Fue increíble, muy lindo. Ese fue, digamos, los comienzos. Después pasó un tiempo con otro también de mis amigos que tocaba en otra banda de hardcore punk. Me propone abrir un estudio. Me encantaban los tatuajes que hacía él, eran muy suaves, ¿no? Lograba cosas muy lindas y yo estaba aprendiendo, ¿no? Porque no tenía mucho de dónde ver. Simplemente era de mirar la gente de mi entorno y eso, ¿no? Y así que bueno, ahí abrimos un estudio increíble, porque ni bien lo abrimos empezamos a tatuar mucho, porque tampoco había tantos tatuadores. Entonces cualquier cosa que hacíamos para la gente era, wow, qué bueno. Y bueno, quizás no era tan bueno, pero la gente lo buscaba, porque no había tanto, ¿no? Así que eso fue en el año 96 que empecé a tatuar y no paré más. En el 95 terminé el secundario, o sea que entre el 94 y el 95 empecé a dar mis primeros pasos. Bueno, pasa un tiempo, sigo tatuando acá y allá, hasta que creo que fue en el año 2001 que la cosa se puso un poco fea acá a nivel económico. Bueno, cosas, ¿no? Que pasan en todos lados. Y eso creo que fue lo que me hizo moverme en un momento y fue un buen empujón. Primero, la búsqueda de salir un poco de acá para ver tatuajes, digamos, de calidad, por lo que veía en revistas y todo. Y digo, bueno, vamos a salir un poco de acá para aprender, porque la verdad que estaba un poco confundido. Tatuaba, pero no sabía para qué lado ir. Así que decido viajar. Viajo a Brasil, tenía algunos nombres de tatuadores y cosas, o sea que iba recolectando de todo el mundo, obviamente, muchos de Nueva York, gente que veía tatuajes en las revistas y me parecían increíbles, ¿no? Con una calidad increíble. Otros de Brasil que digo, wow, esto está acá al lado y ¿qué está pasando ahí, no? Mm. Muy adelantado. Y de Europa, obviamente. Así que viajo a Brasil, eso habrá sido en el 2001, 2002, algo así.
2002, 2002. Eh, Fue increíble, porque de hecho fui a un evento que me habían invitado. No, primero empecé a participar en los eventos de acá, que eran relativamente chicos, Mm, pero todos nos conocíamos, ¿no? Entonces era como, y había muchas personas que ya habían viajado, tenían un nivel de tatu increíble y veía cosas que eran, wow, esto, y no, y escuchaba, no, porque viajó, estuvo con tal y esto, y ya era increíble, era algo realmente, verlo era impactante, ¿no? Por la calidad que podía ver del trabajo. mm, As- sí, sí, eso fue. Así que viajo a Brasil. Tenía unos nombres y por supuesto conocí a Mauricio Teodoro y a Iván Sassi por revistas, ¿no? Y otros más, pero sinceramente en ese tiempo Mauricio Teodoro era como, ¿no? Él dibujaba flashes, siempre los veía en todo tipo de revistas, dibujaba flashes para todo el mundo. Y dije, bueno, vamos a ir ahí a ver qué pasa también, qué es evento. Mientras estaba armando el stand de trabajo, de hecho, fue increíble porque mi equipo de tatuaje realmente era bastante como rústico, rudimentario todavía, ¿no? mm, Y en ese evento tuve una cosa m muy, muy lindo, porque justo Mariano Castiglione, un tatuador increíble de acá de Buenos Aires, él había venido de Nueva York para la convención. Es argentino, pero él creo que se había ido un tiempo antes a Nueva York. Había venido ahí a la convención y por otro lado otro tatuador de Brasil, Mauro Nunes, que también conocía el nombre, obviamente, una bestia, y me toca trabajar entre medio de ellos, pero en el mismo stand, no en stands separados, era lo mismo, no era como un stand grande así de... Y fue wow. Y no podía creer, ¿no? Estaba con esas personas, ¿no? Que veía trabajos impresionantes. Bueno, ellos me ayudaron un montón, trabajé mientras estaba armando la mesa para tatuar, ¿no? Y la gente ya, mucha gente en San Pablo. Esa convención era increíble. Pasa un tipo con unos en bermudas y tenía unos tatuajes de estilo japonés, como los que había visto en libros un tiempo antes, ¿no? Que antes me había comprado varios libros, como el libro de Mil Tattoos, por ejemplo, ¿no? De Hanky Panky. Y veía tatuajes japoneses que era impresionante, ¿no? Me causaban un impacto visual increíble, pero a la vez veía los diseños y mucho no los entendía, ¿no? Pero era lo más fuerte. Bueno, pasa esta persona por ahí caminando, le veo los tatuajes en las piernas, completas con unos colores en fondo negro, pero realmente se veía él caminaba y yo lo veía y me quedé así como, wow, ¿no? Impresionante. Pasan las horas, lo vuelvo a ver, cuando veo el trabajo, empiezo a preguntar, no me atreví a preguntarle a él, hasta que en un momento se acerca, porque él estaba muy interesado en todo lo que sucedía, ¿no? ¿Y quién hizo ese trabajo? Y me dice Iván Sassi. ¡Wow! Y después de eso, ¿no? Despliega, ¿no? Su ropa, muestra todo y él tenía todo el frente de Mauricio Teodoro y después tuvo unos cierres de Sassi y todo que fue como muy impactante, muy fuerte, ¿no? Ok, ya creo que te dije antes que lo conocía, iban por revistas que había visto, algunos trabajos. Sabía que estaba ahí, pero que trabajaba en Suiza, ¿no? Era un poco confuso, pero sabía que él estaba ahí, ¿no? Así que, bueno, en ese año, en esa convención no lo encontré a Iván, pero al año siguiente
En la convención, en el mismo evento, ya no me acuerdo, porque empecé a ir varias veces para ahí, ¿no? A los pocos meses vuelvo y lo conozco. Así fue. Bueno, automáticamente cuando lo conozco le digo: "Iván, nos presentamos", ¿no? Y me dice y le digo: "Quiero tatuarme con vos, con usted, quiero tatuarme con usted", así directamente, o sea, fue eso, ¿no? Si es posible. Y él agarra y me dice: "Are you rich?". Yo me quedé como, ¿eh? Y me dice: "No, no, es una broma". Me dice: "Bebamos cerveza y charlemos". Bueno, perfecto. Ahí fue como y él comenzó a hablarme como una persona normal, así de ni siquiera como de tatuador, porque había ido al evento, pero no estaba tatuando. Charlemos. Fue como, wow. Y pasa un tiempo, unos minutos, ¿no? Y me dice: "Bueno, mañana", eso creo que un sábado o un domingo, no me acuerdo, me dice: "El lunes no trabajo, pasa a visitarme al estudio". Y bueno, así fue. Fui para ahí y sinceramente fue entrar en otro mundo. Cuando visité ese estudio fue como súper, súper impactante. El estudio se estaba cambiando porque primer nombre era Black Dragon, que trabajaban muchas personas en ese momento, que, bueno, con el tiempo muchos son mis amigos, ¿no? De ahí, que fui conociendo. Y después él se lo cambió para lo que fue Four Elements, ¿sí? Así que visito el estudio, me empiezo a tatuar con él y sinceramente, como de ser tatuador, ¿no? De decir: "Uy, estoy tatuando", pero como te dije antes, mucho no entendía, como pasé a ser, ahora quiero tatuarme, quiero hacerme un switch, ¿no? Mm. Fue como del primer tatuaje que me hizo y su amor al tatuaje, la fuerza, la confianza que me mostró, porque miraba todo y me dijo: "Acá vamos a hacer esto, esto lo junto con esto". Es Fue como nada, había encontrado, digamos, y visto lo que por ahí estaba viendo en los libros, ¿no? Esa potencia de los tatuajes de estética japonesa, ¿no? Para ese Sí, sí. momento, porque te soy sincero, en ese momento no tenía muy claro todo el background de todas las cosas que involucran al Horimono, ¿no? Sí. Así que básicamente eso fue lo que me hizo involucrarme en este estilo. Pero te vuelvo a decir, fue más de decir, yo quiero tatuarme, ¿no? Fue como, voy a trabajar para tener un bodysuit, ¿no? De tanto de tatuaje como de lo que sea. Bueno, ahí comienza una nueva historia, porque dejo de ir a convenciones. Dejo de ir a convenciones, me enfoco en empezar a estudiar el tatuaje y en tatuarme, ¿no? Al poco tiempo cierro mi estudio y me paso a trabajar en un departamento privado. Antes tenía un local a la calle, como le dicen allá, street shop. Ujú. Tenía un local a la calle, ¿no? Donde tatuaba de todo, que de hecho soy agradecido porque hoy en día un montón de esos clientes son los que estoy haciendo trabajo. Bueno, volviendo a eso, ¿no? Cierro el estudio y me pongo a estudiar sobre todo eso. En ese momento viajaba mucho también a Europa, a Madrid, sobre todo Madrid, pero igual mi interés estaba en San Pablo, ¿no? Iba a trabajar allá porque había estado, creo que me perdí una parte de contarte, cuando la economía se pone un poco más difícil acá, muchas personas se empezaban a mover, ¿no? Y viajar a Europa porque ahí se ganaba un poco más.
también era bueno para equiparse, ¿no? Y fue hermoso porque trabajaba ahí, obviamente ganaba más dinero que acá y podía acceder a comprarme libros, tanto mismo en Europa o pedirlos de Japón y que los manden ahí. Y volvía muy contento así para acá y de repente, bueno, estoy acá, viajaba a San Pablo a tatuarme, volvía y bueno, poco a poco toda esa emoción personal, ¿no? Obviamente que la fui transmitiendo a mis clientes, porque de hecho acá a la gente no le gustaba el tradicional. O sea, a medida que fui, mostraba cosas y todo, y era como, esto es muy simple, esto es muy chato, esto es muy, no, no me gusta. Y la gente quería, obviamente, ¿no? Las cosas que se veían hasta ese momento, ¿no? Pero bueno, como te decía antes, creo que me tomé ese compromiso de decir, bueno, ahora yo tengo que tatuarme y, y bueno, y si voy a tatuar, voy a empezar a transmitir poco a poco esto a la gente, ¿no? Y bueno, estoy feliz porque funcionó, Ujú. Ajá. funcionó. De ahí empecé a hacer de a poco temas clásicos, de a poquito, ¿no? Porque la gente también en esos tiempos, que tampoco estamos hablando de 20, 30 años, ¿eh? Pasa que ahora pasó todo muy rápido. Ujú. Pero en ese tiempo la gente, claro, no se animaba a hacerse quizás una manga o una manga completa, ¿no? Todos iban más de a poco. Y sobre todo el tema de decir: "No, el dragón, no, la flor, no, eso es muy común", ¿no? Era un trabajo, ¿no? Un trabajo de mostrar, y yo decía: okey, no, qué bueno, no hay problema, podés volver, tomemos un café, charlemos igual, no hay problema", ¿no? Trataba siempre de compartir eso y si no podemos tatuar hoy, lleguemos a un acuerdo a futuro o no. Pero mi interés creo que fue, como dije antes, en tatuarme, ¿no? Y bueno, y después ir transmitiéndolo y nada, fue increíble. Viajaba 4 o 5 veces por año a San Pablo. Como te dije antes, ya no iba más a convenciones ni nada, solo iba a trabajar a Europa, trabajaba en mi estudio y viajaba a tatuarme. De hecho, tomaba el avión, llegaba, tenía cita, me tatuaba el otro día, 2 o 3 sesiones, me volvía y eso lo hacía 3 o 4 veces por año. Así. Eh, así es como me involucré con este estilo de tatuaje, Okey. sinceramente. Okey. Sí, hay mucha información ahí, tratando de resaltar algunos puntos. Iván Sassi, obviamente, una figura importante en el mundo de, digamos, de tatuajes de Sudamérica, ¿no? Porque es un Sí, nombre que escucho mucho. sí, Y sí. qué, qué interesante que pues, el interés creció por tú estar tatuándote tú mismo, ¿no? Me imagino que querías saber qué me estoy tatuando, por qué me lo estoy tatuando y cosas Exactamente, así. sí, exactamente, sí. Y creo que se me abrieron puertas ahí en San Pablo por obviamente por ese motivo, pues, sabe, ¿no? Es un gran esfuerzo también viajar, si bien está cerca, eh, no es fácil. De hecho, yo tengo familia y tenía que dejar todas las cosas listas para poder juntar nada, era mi objetivo, ¿no? Tatuarme, porque nada, empecé a ver como un tatuaje estético bonito, no había visto nada así antes. Y sobre todo, una persona con tanta energía y con ganas de hacer, Ujú. ¿no? Eso es lo que también me transmitió, nada, sentía que me empoderaba. Cada vez que iba me volvía como muy empoderado, era increíble. Y muy, muy, sí, sí, muy, muy bueno eso. Obviamente conocía en ese tiempo
cantidad de tatuadores que también ya tenían un nivel increíble tatuando, ¿no? Que los admiraba, pues también los conocía de antes, como sé mucho, puedo nombrar muchísimo. Pero igualmente el meeting point era el estudio de Iván Sassi. Yo ahí podía ver a todo lo que se te ocurras, todos visitaban ahí, estaban ahí, viajaban de todo el mundo para tatuarse con él, Ujú, que sé muchos, o sea, muchos, muchísimos. Vos los conocés también. Eh, También tenía acceso a ver trabajos actuales de afuera. Por ejemplo, podía ver un book de Mick fresco de trabajos, cosa que era inaccesible no ver para, no sé, por ejemplo, dije Mick My Rupert, un montón de cosas, pintura de Joshua Ackerman, no sé, mucha gente, eh, mucha gente y todo envuelto ahí, ¿no? O sea, Ichibei venía también, o sea, podía ver cuando venía él que las cosas nuevas que traía y era, esto es un mundo hermoso, ¿no? ujú, Y además de las horas que iba pasando también, ¿no? Al ir tantas veces, lógico que teníamos días de quedarme en el estudio y de charlas y música y todo eso y bueno, no, la verdad que muy mágico, como digo. ujú. Sí, sí. Era Oye, y increíble entrar a ese lugar. dos cosas que me gustaría resaltar es que me imagino, o no me imagino, sé que esa energía que tú, esa emoción, esa energía que tú tienes, se transmite a los clientes o a los prospectivos clientes, ¿no? Que me imagino que se emocionaban también y por eso pues pudiste conseguirlo así, Sí, pero también, también el que mencionaste algo pequeño, pero que yo creo que nunca lo había escuchado antes. Eso de que, mira, vamos a tomarnos un café y vamos a hablar y vamos a like figure sí, out y cómo procedemos de este punto. Así que, sí, sí, sí. Sí, porque creo que eso era un trabajo que tenía que hacer, ¿no? Porque estaba siempre esforzándome, ¿no? Si bien iba a tatuar a Europa para ganar dinero, pero todo ese dinero que ganaba, sí, dejaba las cosas para los gastos, obviamente para vivir y todo, pero era por inversión ya, no obviamente en materiales de tatuar, pues también tuve mi época de estudiar mucho. eh, Todo en esos años creo que me ocupé de estudiar mucho el tatuaje también, ¿no? Fue todo a partir de esos años, ya me puse a estudiar el tatuaje más, digamos, norteamericano, europeo, de todo, desde Owen Jensen a Sailor Jerry a todo lo que se te ocurra. Sé que Owen, o sea, esa parte de la historia. Y también cómo llegó el tatuaje a Brasil y a Sudamérica, ¿no? Me puse a estudiar todo eso, el background completo de cómo nos llega esto acá. Volviendo un poco a lo que transmitía a mis clientes, que también es parte de eso, digo, estoy trabajando, invirtiendo tiempo y dinero para mejorar mi trabajo y poder transmitirlo, ¿no? Esta emoción. Así que era muy bueno, ¿no? Que vengan los clientes y de repente querían ver diseños. Yo decía, vamos a mirar libros y miremos esto, miremos aquello. ¿Lees inglés? No, bueno, a ver, esto es tal cosa. Miremos acá, miremos allá. Ah, qué bueno, ¿no? Y bueno, y ahí vamos aprendiendo mutuamente, básicamente, con los clientes también. Por ejemplo, este es un guerrero, este es una geisha. No, no. No, este es un samurái, pues siempre veían todo, es un samurái, este es una geisha. Y ahí empezamos. No, este no es un samurái, este es un guerrero, esta no es una geisha, esto es una diosa, esto es tal cosa, esto, ¿no? Como Villamontén, no, Villamontén, es un samurái, no, no, no. Villamontén es uno de los 7 dioses y, ay, ¿qué es esto? Qué cool, qué bueno, me gusta, bueno, se puede hacer acá y como todo, ¿no? Querían hacer eso, más esto, y no, no, no. Y ahí, ¿no? Mostrando.
esto se puede ubicar así, esto sí, si no pensalo y podés volver y no hay problema, porque yo creo que la parte personal, ¿no? De la que a nosotros nos gusta, me ubico en tiempo y lugar, ¿no? Acá. No es nuestra cultura. Mm, Hay mucha gente que no está envuelta en esos tiempos, ahora obviamente hay un poco más, pero claro, la gente común quizás no quería tatuarse o decir, no, vamos a hacer las dos mangas, porque la estética es hacer las dos. No, siempre me ocupé de ir poco a poco y llevándolos y ¿no? Que la gente también lo tome más. Y ser honesto sobre todo. Mm, ok. Eh, sí, Sí. sí. Entonces, brincando un poco, un poco aquí, pero en ese tema de la interacción con el cliente, entonces por lo que estoy escuchando, por lo menos al principio, me imagino que ahora también, ¿no? Pero te sitúas, como dijiste, en el lugar, en el momento, en la situación de la persona, ¿no? Y entonces lo instruye, mira, esto significa esto combina con esto, yo sé que te gusta eso, pero mira, esto combina con esta otra cosa, ¿no? Entonces, esa interacción que tú tienes con el cliente, no es que lo estás forzando, sino estás trabajando con la persona para Sí, llegar a sí. un resultado que le interese y que esté, digamos, correcto en cierta perspectiva. Sí, sí, tal cual. Sí, creo que, bueno, en mi opinión es fundamental eso también, ¿no? Porque la gente viene a tatuarse por una cuestión estética y porque tiene ganas de una cuestión emocional del momento, puede ser también, ¿no? Y después puede que se tatúen algo y con el correr del tiempo se encuentre el significado para ellos y lo vayan, ¿no? Encuentren también un lugar, una búsqueda y, bueno, poco a poco fluye, sí. Pues sí, sí, esa fue, digamos, mi forma de empezar a transmitirlo, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue siendo también igual. Ok. Oye, y te pregunto, antes de entrar al tema de tu estilo y los colores y todo eso, pero te pregunto, brincando un poco a la historia, eh, ¿cómo fue eso de que ahora estás viajando a Japón y ahora estás interactuando y conociendo horishi o maestros pues de este arte y yendo a festivales y cosas así? No sé si nos puedas contar un poco de esa historia. Sí, sí, claro. Bueno, volviendo un poco atrás para poder contar eso de raíz, en el año, eso fue en el 2012, 2013. 2012, 2013, tuve un periodo que empecé a tatuar mucho menos también acá. Y como te decía, solo yéndome a tatuar y tatuando muy poca gente y haciendo un montón de diseños, ¿no? De bodysuit, Horimono. Hice una exposición acá en Quilmes, que creo que fue de las primeras, porque sinceramente no había, no se veía, y costaba a la gente digerir ese estilo. Le Mm, costaba mucho, ¿no? Decir lo que había dicho antes. Muy simple esto. Bueno, hago esa exposición, luego otras en San Pablo, ¿no? Estaba muy de la parte underground, pero a la vez iba haciendo, creciendo, ¿no? Corría la voz y estaba con mucho trabajo. Viajo a Europa. En Europa me fue increíble también porque ese estilo en ese momento estaba explotando y de hecho el libro de Ivan no había salido todavía, ¿no? Y era como, wow. Y de hecho me decían, sos de Brasil algunos, ¿no? Como que conocían un poco. No, no, soy de Buenos Aires, pero wow, wow, impresionante. A todos les gustaba, ¿no? Y en cierta manera digo, está muy bien, ¿no? Pero necesito ir a Japón. Fue como, esto está bárbaro, estaba como con mucho trabajo, me estaba yendo muy bien, ¿no? Vuelvo de esos viajes, pues es larga la historia, pero fue todo muy, muy lindo, ¿no? Eh, Vuelvo de esos viajes, ¿no? Había estado en Ámsterdam trabajando y conocí toda la
gente, la crew de ahí, que todo fue muy, muy emocionante, ¿no? Vuelvo a ir a Ámsterdam, trabajo ahí, trabajo en varios lugares de Europa, ¿no? Digo, me voy a Brasil. ¿Cómo hago para, me voy a, perdón. Sí, vuelvo de ahí, voy a Brasil a tatuarme y ahí digo, me voy para Japón. Entonces, digo, ¿qué voy a hacer en Japón? ¿No? Porque no tenía contacto, básicamente. Así que empiezo a armar el viaje para visitar bueno, eh, la primer visita fue, envío un mail a Horioshi III con una foto, ¿no? De sus libros y cosas, porque no tenía ningún contacto, ¿no? Y aparte iba a viajar solo, o sea, dije, tengo que viajar, ya está, no hay otra, ¿no? Y siempre el espíritu aventurero, digamos, que eso no me frenaba, no, tampoco me daba. Así que dije, bueno, voy a ir para ahí, viajo, le mando un mail, ¿no? Y él me dice, bueno, podés venir, justo elijo una fecha que él daba una exhibición, ¿no? Eh, para todo esto, bueno, volviendo un poco a lo de Brasil, pero es importante, ¿no? Para saber todas estas cosas. Un día estábamos en San Pablo y nos juntamos a cenar con dos amigos, con Iván Casio y Vinicio Prima, simplemente para mirar un libro, ¿no? Que nos había llegado, que fue el libro de Horikazu, ¿no? Fue una cena simplemente para ver el libro, ¿no? Fue un meeting increíble con mis amigos, ellos, Cayo, Piñeiro, todos eran mis brothers, ¿no? Que nos tatuábamos con Sasi y compartíamos mucho ahí. Trabajaba con ellos en los estudios, ellos venían para acá también, ¿no? Estábamos como, bueno, volviendo un poco a eso, ¿no? Ahora volvemos a Japón. Llego a Japón, eh, antes de llegar a Japón, volvemos también que es importante esto. Cuando le aviso a Iván Sassi que estaba por viajar, ¿no? Le digo, Iván, voy a ir para Japón ahora, perfecto, es lo que tenés que hacerme. Ya está, de acá aprendiste todo, ahora tenés que ir a hacer tu camino. ¿Ves? Oh, no, anda y buscá todo lo que. Bueno, perfecto. Y le digo, Iván, el año anterior había conocido también a Mick en Londres y todo, y yo tenía una pasada por Suiza. En ese momento me habían invitado a un evento también y entonces Iván me da el teléfono de Mick, yo lo llamo y le digo, nos conocimos, sí, me acuerdo, me dice. Eh, Le digo, el tema es que tengo un solo día libre que es mañana. Me dice, no hay problema, vení. Parecido a la primera historia de Iván, ¿no? Entonces, bueno, ahí fui, pasé una tarde con él, me hice un tatuaje con Mick. Le digo, mañana tengo el vuelo para Japón. Y me dice, ¿para dónde tenés el vuelo? ¿En qué aeropuerto? Me dice, y digo, en Narita. Me dice, si vas a Narita, tenés que aprovechar y esto, y yo tenía cosas en una lista, ¿no? De lugares. Así que, bueno, ahí llego a Tokio, me voy, antes de ir al hotel, directamente voy a un templo, ¿no? De allá, Narita-san, el Shinjoshi Temple de Narita-san. Así que mi interés era también visitar lugares de fútbol mío, ¿no? Porque me había tatuado el Bonji de Fudomío, Mauricio Teodoro, hace muchos años, cuando habían hecho, al mismo tiempo que habían hecho una exhibición en Stuttgart, en el estudio de Luke Atkinson, que fue muy conocida, fueron de las primeras pinturas que vi de Fudomío en ese tiempo, ¿no? Y me había tatuado eso él, cuando Duel vino a Argentina también, que habíamos dibujado esas cosas, entonces fue en una de esas charlas con Mick, me dice, si vas a llegar ahí, anda para este lugar, aprovechalo, me dice. Bueno, fue lo que hice. Así que llego a Japón y automáticamente, antes de llegar a Tokio, estaba como en una parte, ¿no? De un pueblo y totalmente como lo que había visto quizás en los libros, ¿no?
de esos pueblos tranquilos, un templo, y fue como, wow, esto, o sea, fue como una patada emocional y a la vez como que me tranquilizó también, ¿no? Y bueno, ahí ya después de eso me dirijo a la ciudad, no sabía muy bien dónde quedaba todo, sabía que me iba a perder, pero no había ningún problema, y así fue. Así que no estaban los mapas ni nada de esas cosas que hay ahora también, ¿no? En ese tiempo. Así que bueno, llego a Tokio, después tenía la cita para visitar a Horiyoshi, que me había dicho un día y un horario. Y cuando voy no estaba, o sea que fue como wow, pero había encontrado el lugar, así que dije, okey. Vuelvo al día siguiente, lo conozco, perfecto. Eh, en ese mismo viaje también visitamos a Gifu Horihide, que fue increíble charlar con él. De hecho, él se quedó sorprendido cuando le dice: ¿cómo sabes tanto de mi historia?", ¿no? Porque había leído mucho todo lo de él, lo de Hanky Panky, de toda la gente, ¿no? De Ed Hardy y la conexión con Sailor Sherry y todo eso, y él me decía como: "Guau, qué bueno, que hace mucho que no hablo con alguien que sabe tanto de mí", y bueno, fue muy lindo. Ese día estaba con otros amigos, o al día siguiente, ya no me acuerdo, y tenemos un mensaje de Horikazu, ¿no? Al Instagram. Y nos invita a conocernos, ¿no? Fue como, wow, es Horikazu, ¿no? Y digo, Horikazu es de todo ese libro que había estado viendo, ¿no? Y volviendo a eso, ¿no? Si bien en ese primer viaje yo no había visto tatuajes en Japón. Viajé, conocí a Horiyoshi, a Gifu Horihide, pero lo que fue ver tatuajes, no había visto nada. Solo en la exhibición, me acuerdo que fuimos a una cena después de la exhibición que hizo Horioshi, y ahí a lo lejos un círculo íntimo de él que mostraron un poco los tatuajes, ¿no? En un brindis, pero fue muy rápido y en un bar oscuro también, así que no había visto nada. Bueno, volviendo a eso, en ese mismo viaje conocemos a Horikazu, ¿no? Se habían sumado algunos amigos en el viaje que encontré allá, ¿no? Pero ellos habían ido, digamos, nada, en otro plan, sinceramente, ¿no? Que querían ir a... Así que fue, nada, fue muy bueno. De hecho, el contacto lo tenía Bonel, que es un tatuador de Holanda, es argentino, ahora está acá, trabaja mucho. Él tenía el contacto y creo que por el lado de él le había mandado un mensaje a él para encontrarnos. Así fue. Entonces dijimos, bueno, vamos, claro, y fue como, vamos a conocer, era un montón, todo en un viaje y como diciendo, ¿y estos qué están haciendo acá, no? Fue un poco así. Ese día fuimos a cenar, o sea, primero lo encontramos a él, yo tenía mi book encima, ¿no? Tenía unas fotos, siempre lo tenía así porque no sabía cuándo iba a suceder un encuentro de algo, ¿no? Y con una, no sé, tenía esa predisposición que si tenía la oportunidad de decir, bueno, con respeto, ¿no? Pero puedo mostrar algo de mi trabajo, ¿no? Porque sinceramente lo venía estudiando y lo que estaba haciendo sabía que necesitaba aprender y, bueno, poder mostrarlo a alguien, ¿no? Entonces lo tenía ahí. Así que cuando nos encontramos éramos varios, ¿no? De personas. eh, Se acerca Martin Hadley, que fue quien hizo el libro de Orikazu, ¿no? Y viene y me dice, ¿cómo llegaron acá? Y le digo, "Ah, fue por un encuentro que mandó un mensaje el sensei". Dice, ah, ¿no? Dice que quedaba. Bueno, en ese momento le muestro el trabajo a Sensei Horikazu y todo. Y Martin me dice,
dice el sensei, ¿dónde estudiaste, no? Ahí le digo, es la primera vez que vengo acá y sinceramente me estuve tatuando mucho en Brasil y haciendo tatuajes, algunos tatuajes japoneses desde que empecé a estudiar, pero sobre todo de libros que compraba en Europa o en todos lados, ¿no? Y el sensei dice, se nota que lo haces con el corazón, ¿no? Dice el sensei que se nota que lo haces con el corazón. Fue como, fui emocionante, ¿no? Muy lindo este encuentro, realmente muy lindo y eso, emocionante. Fuimos a cenar, no podía creer que estaba en ese lugar también, ¿no? Que había visto algunas fotos del lugar y todo, hermoso. Bueno, fuimos a cenar y ahí fue el primer encuentro que tuve con ver algunos tatuajes, porque cuando llegamos al restaurante había un montón de personas y cuando llegamos ahí, bueno, obviamente lo saludaron al sensei. Uno de mis amigos estaba en remera, así, ¿no? En camiseta. Cuando va al baño, allá no es normal poner los tatús. Obviamente nosotros que somos occidentales, por lo general sí, pero no, ellos no. Entonces una de las personas dice, tatú. Pero de buen modo, ¿no? Tatú, tatú. Dice. Y de repente ellos agarran, tatú, dice. Tatú, tatú. Y se empiezan a mostrar, ¿no? Un poco así como, ¿no? Porque siempre cubierto así y así, así fue como, wow, y eran un montón. Y sabía que detrás de toda esa vestimenta había unos bodysuit tremendos. Y posiblemente serían todos del Sensei Horikazu o no, pero no porque ¿no? Todos lo conocían. Bueno, eso fue lo primero que pude ver de tatú en Japón, primer viaje, que fue eso, ¿no? Es ese poquito. Bueno, al año siguiente, obviamente vuelvo a Japón, ¿no? Pues ya mi objetivo pasó a ser, quiero ir a Japón, poder tatuarme allá, ¿no? También. Así que vuelvo a viajar a Japón. Esta vez ya viajo con mi hijo Iván, porque habíamos quedado, ¿no? Que, bueno, si era posible viajamos, fuimos para Europa y de ahí viajamos a Japón. Como él estaba estudiando japonés, dije, es perfecto, ¿no? Va a haber una ayuda también para mí, ¿no? Bueno, en ese momento él estudiaba por el tema del anime y, bueno, los gustos que tienen ellos. Y así que hicimos ese segundo viaje para Japón, ya visitando muchos templos, ¿no? Ya tenía más, ¿no? Buscando información de los libros de este templo, de quiero ir a Enoshima a ver esto de Benzaiten, de templos, peregrinajes de los 7 dioses. Ya estaba, o sea, ¿no? Metido en que tenía un montón de misiones para hacer ahí además, ¿no? Y por supuesto tatuarme, y se daba, me iba a tatuar todo lo que podía porque mi objetivo era ir a tatuar. Bueno, así fue, por suerte. Eh, pero es muy difícil explicar todos esos pasos, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, a ver, como hoy en día hay más conocimiento, ¿no? Decir, bueno, voy a elegir un tatuador, un orishi, o en ese momento era como, a ver, ¿quién me va a tatuar? Porque es difícil acceder a que alguien, ¿no? No, no, no. En ese momento no era nada fácil. De hecho, cuando le escribo a Horioshi, primero me dijo que no podía, que lo intente el año próximo. O sea, pero sí, fue sincero de que no tenía tiempo, ¿no? No porque no quería. Y la primera vez que estuve con Horikazu, lo mismo, lo quise tatuar, quería tatuarme y me dijo como, no, o sea, en ese momento o no podía o no entendí bien, pero no. Bueno, año siguiente me tatuó con Horioshi. eh, no, hice una pieza, viajo, nos quedamos mucho tiempo en ese viaje también, así que estábamos con tiempo. Y por intermedio de otra amiga consigo una cita con Horikio, que en paz descanse.
Me hizo un tatuaje hermoso, pasamos un día ahí, conocí a Geoff, de hecho, nos encontramos en la misma estación con Geoff de New Jersey. Mm. Y con mi hijo y nada, fue un día también muy especial, es hermoso. Estábamos ahí parados en una estación esperando a ver qué sucedía y de repente viene una persona a buscarnos y nos llevó al estudio y fue todo como en las películas, ¿no? Como lo que uno veía. Era y yendo por acá, por allá con esos pasadizos que era como, guau, ¿dónde estamos, no? Era increíble, o sea, totalmente diferente a lo que se había visto, hasta diferente de Brasil, ¿no? Muy difícil llegar a los lugares ahí. Así que me tatuó con Joriquillo, increíble. Jorikazu, tengo un mensaje ese día, de hecho, nosotros estábamos con mi hijo en Akihabara y Jorikazu me pone un mensaje, ¿no? Como Tonight Beer, así, muy simple, ¿no? Tonight Beer. Y yo dije, sure, ok, perfecto. Y le digo a Iván, vamos para comer con Sensei Horikazu. Y me dice, Horikazu, no sé, sí, sí, vamos, me dice, él, vamos, no sé quién es, pero podemos ir. Dice, yo hago lo que vos digas. Bueno, perfecto, vamos. Eh, Así que ese día fuimos a cenar, que fue hermoso. Horikazu me dice, ¿qué estás haciendo acá? Y digo, vine a tatuarme, a visitar un montón de lugares, estoy estudiando, estoy explorando un poco Japón, ¿no? La cultura. Qué bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? Y ahora nos vamos de nuevo para Kioto, a tales lugares, ¿no? Y le digo, Sensei, me quiero tatuar. Entonces le digo a Iván, explícale que quiero tatuarme con él si es posible. Así que Iván le dice, habla con Sensei y todo en esa cena consigo una cita para tatuarme, ¿no? Dije, wow, increíble, ¿no? Así que viajamos para, cuando él me da la fecha, me da una fecha que nosotros teníamos reservas en Kioto, o sea que no era posible. Y ya estaban, las reservas estaban pagas, ¿no? Entonces fue difícil de explicar, ¿no? Decir cómo cambio la cita, ¿no? Porque cuando alguien te da una cita es como no la podés perder, ¿no? Pero Ujú. también tenía eso, ese gasto, ¿no? En ese momento, bueno. Así que cambia la fecha y me da otra fecha, ¿no? Como para nosotros viajar y volver y me tatuaba y era increíble. Bueno, así que ahí fuimos para Kioto, ¿no? Visitamos muchos lugares increíbles de, de ahí, sobre todo estudiando templos y nada, pinturas, todo lo que hay para ver ahí, ¿no? Que siempre aprovechando al máximo. Vuelvo a tener un mensaje de Horikazu y me dice, Tattoo Time Change. Muy simple. Tattoo Time Change. O sea, me cambia el turno, nos tuvimos que volver antes. O sea que también la reserva, 2 días se perdieron, ya está. Volvemos para Tokio, bueno, y ahí me tatúo con él, me empiezo a hacer un trabajo grande, así como yo tampoco iba a decir qué, fue como vamos a tatuar esto. Y bien, y sabía que estaba tomando un compromiso, ¿no? Porque era algo que no le iba a empezar y terminar, básicamente. Así que sí, sí, pero después sí, mi predisposición fue, sí, vamos a hacerlo, claro. Y bueno, a partir de eso, obviamente se fue creando una relación, porque tengo que volver a tatuarme, y al año siguiente vuelvo para también tatuarme y, o sea, cuando me tatuó ya, él me había invitado para el festival, ¿no? Y de hecho al año siguiente solo fui al festival y no me tatuó, porque no tenía tiempo. Y entendí por qué no tenía tiempo, porque también él trabaja, ¿no? En lo que es todo el festival y todo eso. Eh, Nada, fue increíble.
De hecho, estuve ahí ayudando, trabajando en armar los meeting point del festival y wow, ¿no? Impresionante porque fue, claro, voy a estar en este festival y voy a poder realmente ver tatuajes, porque todavía no había visto nada tampoco. O sea, yéndome a tatuar a los otros estudios tampoco había visto tatuajes. Solo vi un momento de un cliente que se levantó anteriormente cuando me tocaba mi turno y nada más, ¿no? Fue hasta esos años, hasta ese momento, ¿no? Y bueno, fui a ese festival. eh, Sí, fue como decir, estoy dentro de un libro, ¿no? De todo lo que estaba viendo, ahora estoy dentro de un libro, porque también había visto muy pocas fotos de lo que eran Matsuri, de tatuajes, ¿no? Hasta ese momento no había tantas fotos. Había Bien. visto muy pocas fotos, quizás vos sabés cuáles son y qué libros, pero no había tantos, ¿no? Estaba un documental de Mario Bart cuando viajó y se tatuó con Horitoshi, que fue un festival, algunas fotos de otros festivales en Yokohama, de otra búsqueda que trataba de buscar material de festivales de Kanda y de esos lugares, algunas fotos de los libros de Joricho, que están ahí también, y Bien. no había mucho más hasta ese momento. De hecho, tampoco la gente sabía tanto de qué era el Sansha Matsuri y todas esas cosas, ¿no? Ni yo lo sabía sinceramente tanto, solo de algunas cosas. Así que fue como, de hecho hay una foto de Ed Hardy en un Matsuri también, creo que es por Yokohama, no sé, algo vieja, ¿no? No había mucho material, digamos, de eso. Así que, bueno, fue realmente increíble, ¿no? Esa experiencia, estar ahí, y mismo la gente cuando me veía que estaba con mi bodysuit y me decían ellos mismos, los japoneses, ¿no? Porque Sensei me invitó, pero a la vez quedé como entre medio de un montón de gente que digo, ¿qué hago acá? No, no, no. Muchas reglas, bueno, gente que me fue ayudando, ¿no? En diferentes cosas, ¿no? Pero a la vez era muy, muy emocionante, ¿no? Y casi ni hablaba, sinceramente, porque estaba ahí simplemente disfrutando y un estado muy difícil de explicar, sinceramente. Sí, sí. Eh, Eso fue en el primer festival. Lógico que termina el festival y me interesa en saber, además de Mikoshi, de todos, sí, obviamente sabía la historia, ¿no? De la diosa, de los pescadores, del río Sumida, de todo eso que se ven, ¿no? Del primer templo, eso lo sabía porque lo había estudiado ya, ¿no? En el primer viaje que hice ya tenía como un, y había estudiado, pero no la potencia, ¿no? De llevar el Mikoshi con todos los dragones y los 7 dioses ahí, y mirar de cerca, ¿no? Esos wood carving increíbles y, es realmente muy fuerte. Es muy difícil de explicar, ¿no? Estar llevando un Mikoshi con un montón de gente, residentes del lugar, de su cultura. De hecho, no Meeting Point haber trabajado en armar, ¿no? Los lugares que me habían invitado con, actores de teatro kabuki, hijas de geishas de tradición de ahí mismo, ¿no? El estar viviendo eso directamente, era un montón. Así que después de eso dije: "Esto es como algo muy fuerte", ¿no? No sé, como que me empecé a sentir de otra manera, como decir: "Esto es pesado", pero a la vez me empecé a sentir como más liviano. Y a la vez digo, tengo que estudiar más. Y no solo del tatuaje, ¿no? Sino porque también veía un montón en el
primer Matsuri que estuve era un montón, de repente un montón, debo decir. Obviamente no se puede capturar todo en una sola vista, ¿no? Entonces fue como, wow, ¿no? Esto es impresionante. Y ahí empecé a estudiar mucho más sobre el significado y por qué tanta euforia, emoción, porque la gente realmente está contenta, es un festival precioso, ¿no? Donde se despliega toda la cultura del lugar, uno puede apreciar el todo en el festival, ¿no? Obviamente por ahí el interés de la gente que le gusta el tatuaje no va por eso, para poder ver eso, pero es realmente el despliegue de toda la parte artística, emocional, cultural y cómo custodian su cultura y lo cuidan es realmente increíble. Ahí me pongo en búsqueda de traerme más información sobre eso, sobre Mikoshi, sobre la gente que hace todo ese trabajo, ¿no? Y obviamente empezar a hacer más, que fue a partir del año siguiente, más visitas a básicamente a lugares de lo mismo, de estudiar, de estudiar, de estudiar, ¿no? Y fue eso fue, creo que cambió mi vida, sinceramente. O sea, fue muy, muy, así como cuando tomé la determinación de tatuarme todo también, que fue un cambio fuerte, que es lo mismo, ¿no? Pero sí, después del Mansuri fue muy, muy fuerte, ¿no? Horikazu es una persona muy fuerte que tiene una energía increíble también. Así que bueno, a partir de ese año volví a ir al año siguiente. Obviamente siempre el interés es ir a tatuarme con él, ¿no? Y se fue creando una relación también de amistad, ¿no? De una conexión mutua que tenemos y él me enseña su cultura, ¿no? A veces viajamos, visitamos lugares, siempre me muestra, sabe que mi interés en la parte artística y cultural y espiritual también es muy fuerte en mí. Así que, bueno, eso nada, hace que siempre que vaya es hermoso, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fui a varios, Matsuri, muchos así que también los visité de mi parte, y este año también estuve en uno muy lindo que estuve en el Sansha Matsuri también, pero estuve en otro que es el de Motomishima, que fue hermoso, más chico también, pero increíble. Eh, y lo mismo, o sea, la gente se acercaba del del público a preguntarme a mí cómo vos vivís en Jardón y cómo estás acá, porque en ese festival, sobre todo, mismo en el Matsuri, en el Sancha, pero en ese de Motomishima creo que no había occidentales, no había, no, yo no veía. Y de repente me veían a mí con el hanten, ¿no? Con el hanten que es la chaqueta, ¿no? Que se usa, no, y con todo, y era como la gente, wow, y es muy fuerte, man. Muy fuerte, muy fuerte. Y disfruto un montón, me encanta. Siempre digo lo mismo, estoy acá, soy afortunado, bendecido, no sé si voy a volver o no, pero estoy acá, lo disfruto. Como desde el primer festival que estuve, ¿no? Porque fue, eh, de repente estoy acá, ¿no? Es como que ve, pop, y te ponen ahí, estás viviendo eso. Increíble, increíble. Eso, eso es. Eh, Qué aventura tu vida, Ronnie. ¿Eh? Qué aventura tu vida. Podías escribir uno, dos, tres libros, yo creo. De verdad Ah, que sí, hay un montón de sí, pero bueno, es lindo, ¿no? También, sí, las vivencias, yo creo que las vivencias, ¿no?
quizás la búsqueda personal, como también te decía, de cómo llega el tatuaje a mi vida, ¿no? Y cómo poco a poco me voy involucrando en entender, en esto, en aquello. Y, y bueno, nada, estoy ahí. Hoy en día lo mismo, ya tengo amigos en ese barrio, mismos amigos que también son skaters, pues nos conecta la misma cultura y saben que si estoy ahí por el tatuaje y todo, pero es impresionante. Jamás me podía imaginar, ¿no? De poder estar en esos lugares también y compartir con toda la gente ahí, con residentes, ir a este lugar, al otro. Hola, buen día y nada, es increíble, increíble, Sí. ¿no? Y por el tatuaje, ¿no? Soy muy agradecido, sí, sí. Oye, y antes de hablar de tu estilo y cómo estás trabajando ahora, te pregunto sobre tu nombre, porque tu nombre, pues Ah, Rory, pero sí, también tiene el Jory Meyer de Jory Caminari, ¿no? Y si nos sí. puedes contar de ese nombre. Sí, Jori Caminari sale de antiguamente tenía un estudio que se llamaba Tando, que era ese estudio de la calle, ¿no? Un estudio a la calle, un street shop. Y utilizaba Thunder, utilizaba siempre Lotus también, o sea, Thunder, Lotus, como siempre una conexión con todo eso. Como te dije antes, si bien siempre tatué, jamás dejé de tener contacto con mis amigos, artistas, skater y todo, entonces siempre estaba envuelto, ¿no? Hasta el día de hoy, con todas esas cosas. Entonces el Lotus era el nombre también de un skate shop que habíamos armado con unos amigos en, en un momento, y el Thunder Tattoo. Entonces, un día mi amigo Sek me dice, estábamos con antes de ir a Japón, de hecho, y el nombre como Hori, ¿no? Empecé a usar Hori, Hori, y Hori Kaminari. Me dice, no, vos sos Hori Kaminari. Sí, está bien, no, es Hori Kaminari, está buenísimo, y bueno, y básicamente fue eso, ¿no? Una cuestión más íntima entre amigos, como el bautismo de él, que a la vez en el camino siempre estuvimos en la búsqueda juntos, ¿no? Hicimos muchas aventuras juntos también con mi amigo Sek, que ahora está en Japón también, está allá ahora. Y de ahí viene el nombre. Ok. Esto es lo lindo también, porque cuando sinceramente no sabía bastantes cosas, pero cuando empiezo a caminar mucho más las calles, ¿no? De Asakusa, ¿no? Es por todos lados hay caminar y caminar y Muguet, caminar y caminar y caminar y Muguet. De caminar es como muy power, ¿no? Mucha energía y fue como, wow, como que fue el nombre correcto, ¿no? Mismo Horikazu me dice caminar y caminar y caminar y sí, muy potente. Pero de ahí viene el nombre. Quizás se puede cambiar a veces o no, porque no, muchos me dicen dragón, acá hay un montón de gente que me dice dragón, hey, dragón. Quizás cambie para Ryu, no lo sé, o para Horital, no sé. Creo que eso puede cambiar como ha pasado con un montón de nombres de artistas o no, pero ese es digamos, la historia del nombre. Ok, sí. ¿Eh? Y para la persona que no haya captado, Caminari, pues trueno, Thunder, ¿no? Que por eso Claro, cuenta la historia sí, sí, del primer estudio ese, sí. claro, sí, 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 como de Good of Thunder también, como, sí, 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 como Raijin, ¿no? Eh, el día del trueno, de las tormentas, los rayos. Sí, es muy lindo, ¿no? También todo eso. Y sí, cosas, ¿no? Coincidencias también, un montón fueron pasando. Bueno, el festival de Motomishima, por ejemplo, que es el que participé este año porque me invitó Sensei Horikazu, ¿no? Que es un festival
Se venera al dios, directamente al dios Kaminari. Ese festival en especial es de eso, ¿no? De God of Thunder. Sí, Ve, sí. Impresionante. Sí, sí. Muy, muy lindo. Y tiene que ver con el nombre también, ¿no? sí, Hay un sí, montón de coincidencias. Muchas cosas pasaron también con el tiempo con respecto a eso. Eh, Muchos peregrinajes que también hice que tienen que ver con todo eso y van pasando cosas, ¿no? A veces uno dice, es coincidencia, no es, y eh, pasan cosas increíbles allá. sí. Es muy bueno. Está chévere, está bueno. Mm. Bueno, entonces entrando en ti, en tu estilo y estilo de composición y los colores, ¿qué nos puedes contar de actualmente de cómo estás trabajando de las composiciones y cómo eliges los colores? Creo que actualmente, con respecto a mi trabajo y cómo voy trabajando, tampoco es que cambió tanto, porque si bien ahora hay más información con la gente, ¿no? Porque se supone que toda la gente sabe más de cómo hacer, cuando deciden hacerse un tatuaje, ¿no? De japonés, horimono, como sería el término. Eh, yo creo que todas, fue cambiando mucho el tema de los clientes nuevos que pretenden hacerse ese tipo de tatuos. Es, sinceramente, sigo manteniendo mi antigua forma, ¿no? Si una persona quiere hacerse un brazo, le voy a decir que obviamente le va a quedar más bonito que sean los dos, pero a veces la persona dice, sí, pero ahora quiero un brazo. Y yo digo, bueno, ok, sí, porque ahora quiero un brazo y quizás en el otro no lo sé. Entonces, no me vuelvo tan loco con eso, sino me enfoco en hacer un diseño que a futuro yo lo pueda continuar, porque no tengo problema en hacer un diseño donde sea y después, hasta a veces, en base a eso, puede salir una idea muy buena también, ¿no? De raíz. Eh, pero lógico que básicamente, si puedo, puedo empezar un proyecto, ¿no? De prepar, que es lo que estoy haciendo, pero más que nada con ya mis clientes viejos, ¿no? Pues sigo trabajando con mucha gente que ya tatuó hace años y que hoy en día tomaron la decisión de hacerse un tatú a gran escala. Así que elegimos más que nada, porque a veces vienen con una idea y va cambiando. Elegimos una figura principal, a veces, porque a veces quizás arrancan con algo simplemente decorativo, a veces empiezan con solo flores y después, a medida que me visitan, van viendo que se pueden usar un sujeto, otro. Yo creo que tengo una forma muy fluida de hacer los diseños. No, sé muy bien lo que quiero, puedo empezar un trabajo por acá o por acá, y visualmente como que tengo varios recursos para después ir llevando a un full body suite. No necesito plantear toda la escena de entera así porque sí, ¿no? Eh, y además siempre estoy incorporando cosas y aprendiendo, y sé que puedo empezar un trabajo y también puede ir mudando, ¿no? La, la idea, ¿no? Es que sinceramente los últimos trabajos que estoy haciendo, estoy trabajando con muchas también historias personales dentro de los diseños que hago, porque visito los lugares, agarro un libro, miro la escena, investigo de dónde es. Y cuando estoy en Japón, voy a esos lugares. Entonces también puedo ver diferentes paisajes o ver un paisaje actual de eso viejo, ¿no? De tal castillo o una batalla en un templo
Entonces, creo que voy utilizando muchas cosas y puedo ir poniendo y contando historias y sobre todo más personales. Todo eso que estoy diciendo es lo que es mis últimos trabajos, ¿no? Eh, si bien utilizo como imágenes populares porque es lo que la gente busca sobre todo, siempre puedo ir llevándolo también para ese lado. Por eso digo que pueden ir cambiando y puede ser fluido también, no tengo problema con eso. Sí. Sí, Eso sí. es importante lo que dijiste, de que al empezar, aunque digamos empiezas por una manga, tú en tu cabeza ya tienes, pues estás pensando hacerlo de una manera que pueda fluir con, oye, si se lo extienden a la espalda o a otra manga, yo creo que eso es muy, muy importante, sí. Exactamente. Siempre, siempre, siempre. Por más que tenga un cierre, por más que tenga un cierre, siempre pienso en la posibilidad de que si lo puedo extender para un lado o para el otro, no sea ningún problema. Ujú. No sea ningún problema. Claro, no me gusta esa forma y de hecho un montón de trabajos que sigo haciendo tuvieron un cierre en un momento y lo sigo continuando, ¿no? Como de muchas personas que también lo hacen, pero no soy estricto porque creo que, volviendo un poco, estoy en Quilmes, ni siquiera estoy en el centro de Buenos Aires también, ¿no? Acá tenemos, la gente tiene una cultura, ¿no? Toma la decisión de tatuarse. Y hacerse un tatuaje a gran escala, hacer Jorimo, es una, va a cambiar a la persona también, ¿no? Ujú. Es un cambio. No, ya no somos los mismos. Es otra cosa. Entra otra cosa. Entonces, puedo entender a la persona que primero se hace una parte, la otra, y a medida que va a visitar un estudio, yo sé que va a venir por más. Yo sé que va, y pasa eso, y pasó durante todos estos años, y como te digo, sigo trabajando con toda esa misma gente, y la gente que suma es directa, y si vienen por algo pequeño, lo puedo hacer, y poco a poco van a ir por ese camino, ¿no? Porque es lo que hay, es mi esencia, Ujú. es eso. Amo los body sweet, o Sí, sea, es eso. sí. Lógico que también las piezas chicas también hago y me gustan. No hago tantas, pero es la gente que viene a mi estudio termina siempre haciéndose a futuro, o empiezan con algo y sí, siempre termina siendo un tatuaje a gran escala. Sí. Creo que es algo curioso, pero yo creo que pasa, no, no importa de qué cultura seas, de qué país seas, pero empiezas con un tatuaje y va a continuar. No, no, no hay duda No, no hay de duda. eso. No, Sí, no, no. Mismo hasta gente que tiene malas experiencias a veces, ¿no? Y después sí, dice, bueno, igual, ¿no? Eh, difícil parar. sí, sí, sí. Oye, Sí. y en unos momentos vamos a ver unas fotos de algunas de tus obras, pero antes de eso quería mencionar también que mirando tus tatuajes me he dado cuenta que lo haces de una manera muy buena de que se puede diferenciar esto del background, esto es o sea, el background y esto es la figura, ¿no? Que los colores, la manera que los escoge, eh, lo hacen fácil a la vista el diferenciar esto, lo otro. Y lo digo porque hay muchos tatuadores que como que todo está opaco, o todo está como que mezclado y tienes que enfocarte para entender, ok, qué es lo que está pasando aquí. Pero yo creo que en los tuyos pues se puede saber fácilmente, ok, esto es lo otro, y eso es bueno. Gracias, gracias. Sí, es, eh, no intento siempre de buscar la manera que sea legible. También me gustan mucho hacer detalles, entonces a veces hacer detalles hay que ser muy cuidadoso porque se puede como que la imagen pierda fuerza, o sea, Ujú, confuso lo que es una mano o lo que es una, no un objeto que tiene, entonces siempre intento y pongo énfasis en esos puntos también, ¿no? ujú. Y sí, pero eh,
con respecto al background y todo, creo que es importante también, ¿no? No solo hacer background porque sí, que tenga también una coherencia, ¿no? Que Exactamente. se vea, que se vea bonito, fluido y fuerte, ¿no? Me- Creo que son los dos puntos que trato de enfocarme en cuando hago los diseños, ¿no? Porque a la vez son muy complejos. Ujú, Son muy complejos, las uno va aprendiendo y va haciendo, ¿no? Quiere transmitir más cosas en los trabajos, los mensajes de cosas intrincadas que hay dentro de cada diseño, y algunas cosas querés que resalten y otras que estén a propósito más ocultas, ¿no? ujú. También. Pero que la figura principal se vea, ¿no? A simple vista, ¿no? Eh, sí, está bueno eso también. Sí, sí, sí. Esa es la palabra que estaba buscando, la legibilidad. Esa es la palabra que quería La sacar. Legibilidad, que es legible. Que sea legible, Sí, claro, sí, sí. que sea legible, ¿no? De una lectura también, simple para, como diga: "Guau, que impacte", ¿no? Ujú, Que impacte, ¿no? Impacte y que se pueda ver. sí. Oye, ¿tienes algún tema, algún sujeto favorito? Ah, creo que los dragones son lo que más hago. Mucha gente me pide: "Quiero un dragón, quiero un dragón, quiero un dragón de Rory, quiero un dragón de Rory". Entonces, como dragones, me gusta muchísimo hacer, ¿no? Porque siempre se pueden hacer diferentes, si bien uno quiere mantener una forma, una estética, pero se le puede dar una personalidad a cada uno, ¿no? Ujú. Eh, Me gustan mucho los dragones y creo que hoy en día lo que más estoy tatuando también, porque todo va acompañado de dragones o serpientes, animales, ¿no? Mitológicos, figuras budistas me fascinan. Me gustan los detalles, me gustan las telas. eh, Creo que ahora estoy haciendo muchos trabajos con figuras budistas, que las estudio, ¿no? Y que también, como te decía, estos últimos años, lo que hice fue visitar muchos lugares donde, si bien tengo la información del diseño y de esto, ir al lugar y, ¿no? Incorporarme y entender un poco más del lugar y más información de ahí y decir: "Ah, claro, por eso tiene esto acá y esto allá, y por qué tiene este objeto acá y este no". Y bueno, creo que estoy trabajando mucho en eso y sí, me gusta un montón. Yo creo. Si bien ya tatué muchos, años anteriores, todas esas cosas, creo que ahora las figuras budistas y dragones, eh, y por supuesto que guerreros también, pero te diría que sobre todo ahora más enfocado en muchas figuras budistas y dragones. Ok. Sí, es Sí, importante lo que mencionaste de, pues, de que tú vas y tú estudias, vas a los templos, porque así absorbe esa esencia del origen, ¿no? De donde vino todo eso, lo entiendes y lo incorporas, como claro. dijiste. Sí. Sí, 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 porque ya es que creo que lo lindo de eso es que se pueden hacer interpretaciones diferentes y también mantener unas reglas, pero también romper otras, no seguir el mismo patrón, ¿no? De lo, por ahí, en mi caso, de ver algo convencional, ¿no? Un formato que es así, así. Y yo digo: "¿Por qué? ¿No? Si tengo herramientas, tengo esto". Entonces estoy haciendo, trabajando sobre todo en eso, y me permite crear, hasta de hecho, hay un montón de diseños que hice en base a descripciones y lecturas, que cosas que de hecho no las vi, ¿no? Puedo tomar una referencia de algo y a través de una lectura o de la historia del lugar, empiezo a armar composiciones, ¿no? Con eso. Puedo hacer esto con esto y,
y puedo poner esta lámpara que es de ese lugar y puedo usar esto acá y acá puedo hacer tal cosa y nada, es hermoso. Me gusta eso. Pero sí, sobre todo para armar las composiciones y volviendo a la pregunta de base, ¿no? ¿Qué motivos me gustan? Eh, son esas cosas. Dragones, ¿no? Visita un templo y vas a ver dragones, vas a ver fénix, vas a ver tenias en Bien, los techos, ¿no? Montón de cosas, ¿no? Shishis, Baku, todo lo que se ocurra, ¿no? Minogame, Nizuru y entonces ahí empieza como a fluyen muchas ideas también para bien, puedes elegir una imagen budista, por ejemplo. Wow, podemos hacerlo, no sé, con un Aizen mío, por ejemplo. Y, wow, Aizen mío, me encanta. Pero visité varios lugares de Aizen mío. Entonces, Aizen mío con un dragón, con tal cosa de este lugar, de otro, de ese mismo templo que veas. Entonces, ya hay otra, se puede crear hasta una atmósfera en el diseño, ¿no? De decir, esta es la imagen, pero también hay otras cosas detrás que tienen que ver con el lugar y con la historia. Nada, es fascinante. O sea, bueno, entonces, mucha conexión con las figuras budistas. Me gustan mucho. Siempre me transmiten un montón. Y es lo mismo, ¿no? Porque mismo en esos lugares también se pueden ver las imágenes de cortesanas, también se pueden ver imágenes de guerreros de Suikoden, porque es parte de la historia y eso está ahí. Entonces podés ir a un templo que es budista, pero también hay cosas y vas a ver pinturas guerreros Suikoden y todo porque es la misma historia. Entonces es increíble las cosas que se pueden, ¿no? Hacer en gustos personales. bien. Oye, y entonces, ¿tendrás algún tema, alguna figura concreta que te gustaría tatuar, pero aún no has tenido la oportunidad? Ahí creo que sinceramente hay un montón, no hay una en específico que pueda decir, elegir una es muy difícil. Creo que todas las cosas que voy diseñando y estudiando nuevas y todo y contando estas historias también con la gente, la posibilidad sale y las voy haciendo. Muy difícil elegir una en particular, muy difícil elegir una en particular, porque muchas que estaba pensando hacer o en un futuro decía, pero se van dando y las voy completando. Sí. Eh, muy difícil ya en esa pregunta decir una. Bueno, pues te voy a preguntar una más similar. Entonces, del Suicoden, ¿tendrás algún personaje favorito? Sí, sí, los tengo. Creo que sinceramente son obviamente de los más populares, pero son 3 mis favoritos, que son Kumon Ryu, Sí. es Kumon Ryu, es, Koushou Rochishin y Eh, Chokun. claro. Creo que son mis favoritos. No me voy a cansar de ver interpretaciones de ellos, sea como sean, son todas como cuando las ves son muy emocionantes, ¿no? Al saber la historia, ¿no? De cada uno y de cómo se unieron también a los héroes y todo, y son hermosas, ¿no? Eh, creo que son mis 3 favoritos. Obviamente son muchos, ¿no? Pero con uno me quedaría corto. Creo que esos 3 está bien. Está buena esa contestación. Ok.
Pues déjame, vamos Uno es entonces muy a... poco, son Sí, 108, sí, ¿no? Y sí, son tiene que todos ser... apasionantes, todos tienen unas historias que que bueno, que obviamente el pueblo japonés se identificó, por eso empezaron a tatuarse esas cosas, ¿no? Y Mm, cuando uno lee, además de ver la imagen de las imágenes de Suicoden y, ¿no? Cuando uno entra en la historia y todo es como, pasa a ser lo mismo, algunas te pueden identificar, pero también empoderan, ¿no? ujú, Mucho power. sí, sí, chévere. Pues déjame compartir algunos de tus tatuajes para las personas que estén mirando o escuchando por primera vez. Por lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver unas seis obras, seis tatuajes. Y Rolly Origaminari aquí nos diga lo que nos quiera decir de los tatuajes y quizás al final yo tengo algunos comentarios que añadir. Pero dicho eso, Rolly, si tiene algunos comentarios sobre este tatuaje. Sobre este tatú. Perfecto. Esta es la espalda de Hugo. Hugo es un buen ejemplo como para describir un poco mi trabajo. Bueno, Hugo, en esta foto no se ve, él se contactó conmigo para hacerse un tatuaje de un ave fénix, ¿no? En un principio, en el brazo. Así que empezamos con el brazo izquierdo, hicimos un fénix, estilo, o sea, como Hikae sería, ¿no? Primero hicimos eso solo. Está bueno explicar esto porque no es que se vino a hacer un suite completo. Entonces, es un buen ejemplo como para ver cómo uno puede ir uniendo hacer un body suite sin que esté planeado desde el principio, ¿no? Eh, Acá obviamente estamos viendo la espalda, pero él en el brazo izquierdo tiene un fénix, que es donde empezamos, y del brazo derecho un dragón, ¿no? Que es como una composición buena y sabemos que funciona. En la espalda hay una parte, que eso también es muy importante, que es lo que prácticamente hago todo el tiempo. En una parte del omóplato, por lo general la gente ya tiene un tatuaje acá. Es muy raro que vengan con la espalda limpia. Es algo muy raro porque la gente, la mayoría en los años 90, ¿no? Siempre era uno de los lugares por elección favoritos hacerse una pieza acá. Entonces ahí se puede ver una parte Ujú. de la cobertura. Con respecto al diseño, el diseño hemos compartido muchas sesiones, muchas charlas, interactuando él con otros clientes y clientas, ¿no? A medida que él venía a tatuarse y se iban encontrando con uno, con otro. Ellos mismos van conectan conmigo hasta que, ¿no? Este interés por hacerse un body suite va creciendo. Y bueno, entre medio de todas esas tantas sesiones y tantas charlas y años, decidió hacer lo que fue este diseño, ¿no? Porque los brazos fueron años, ¿no? Tampoco fueron tan rápido, ¿no? Hay personas que lo hacen rápido, hay otras que tienen la determinación, pero lleva un poco más de tiempo, ¿no? Creo que la elección del diseño fue mutua de tantas charlas, de elegir. En ese momento había visitado, porque esto fue, creo, de los primeros viajes que había hecho a Japón, había empezado ahí, había estado en Nikko, donde había visto varios teños en unos techos y demostrar fotos de libros, obviamente, porque no se puede sacar, pero que tenía ahí, dijo, es buena idea hacer una de estas, una figura así, ¿no? Le expliqué lo que era el teño, lo que representa, ¿no? El estado del nirvana que se llega a través de... Bueno, conectamos con eso, ¿no? Y bueno, veamos un dragón, creo que ahí se puede ver bastante bien mis raíces, ¿no? De cuando empecé a hacer tatuajes japoneses, porque estos fueron de los primeros. Este es uno de los primeros que hice con este estilo y sí, realmente me encanta. Hugo es una persona increíble y bueno, ahora obviamente está todo avanzado y es total.
está haciendo un full body suite ahora. Seguimos tatuando de la manera real, ¿no? Con tiempo, siempre ahora estamos trabajando la parte del frente. Así que nada, acá se puede ver que que no está terminado también, ¿no? En esa foto. Pero me gusta, hasta me gusta más mostrar los trabajos, ¿no? Así como bien auténtico, ¿no? Que todavía le falta, como que se nota que es un trabajo y un proceso largo. Eh, Acá se puede ver los detalles también que utilicé en las telas, ¿no? Empezar a hacer diseños más pequeños. En los comienzos que empecé a hacer eso, ¿no? Obviamente mis trabajos más actuales tienen más cosas, eh, pero creo que el impacto visual también realmente me encanta. Y el remolino, cómo continúa de lo que es el brazo a la espalda, igual, ¿no? Hablando de la fluidez, de poder hacer un brazo y que conecte con, con un backpiece, ¿no? Totalmente una forma eh, diferente, ¿no? Porque en Japón, claro, empiezan por la espalda y después, bueno, yo lo hago de esta manera acá, ¿no? Me puedo adaptar con, con la gente, ¿no? No, increíble. Sí. Pues fíjate que Es, la primera cosa que yo iba a resaltar era eso mismo que acabas de mencionar, que qué increíble que empezaran por los brazos, que por cierto, qué buen gusto tiene el hombre, porque yo también tengo un Fénix y un dragón, pero sí, sí, sí. eh, em- empezaron por los brazos y casi y no se nota, o sea, qué fluidez, qué gran fluidez hay entre los brazos y la espalda, que wow, qué increíble, ¿no? Que pudiste conseguir esa fluidez. Y lo mismo también quería comentar con el cover up, ¿no? El tatuaje que tenía antes, que casi ni se nota. No lo vi hasta que me lo contaste. Así que Sí. está muy bien, sí. Y por último, también lo que mencionaste de los detalles. A mí me encanta siempre ver detalles en las telas, en la ropa. No sé, tiene algo muy llamativo. Así que, wow, qué gran pieza. Por eso la puse de primero también, porque a mí también me gustó mucho. Gracias. Sí, 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 sinceramente me gusta mucho lo que pude lograr también, ¿no? Con el fondo también. Eh, Sí, chévere. sí, bien. Deja. Vamos a ver entonces la próxima. A ver qué tenemos aquí. Ok. Wow, cuántos recuerdos Bueno, igual, por ejemplo, este trabajo, que de hecho esta foto es más actual, pero el trabajo lo habré terminado, no sé, hace varios años. Creo que este es el primer bodysuit, backpiece que hago, y se puede ver bien los brazos que son muy viejos. Los brazos deben tener muchos años. Que ah, También se puede ver el típico tatuaje en el omóplato acá, ¿no? Por Ujú, elección, lo que es el cráneo con la serpiente que lo hizo otra persona, a ese ujú. no lo tapé, quedó ahí, ese lo hizo otra persona, pero es un buen ejemplo de lo que es la gente acá, ¿no? Que elegía hacerse como de tatuaje de gran tamaño una pieza en lo que es el omóplato, ¿no? Bueno, y acá este diseño está muy bueno. También fue una elección que hicimos entre los dos, ¿no? Mostrándole libros entre charla y charla, mostrándole héroes de Suicodem, Ujú. mientras íbamos haciendo los brazos o no, sinceramente no me acuerdo, pero creo que un día se decidió hacerlos, que cuando habíamos hecho los dos brazos ya para mí era como un proyecto, wow, qué bueno, ¿no? En ese momento poder hacer dos brazos así fue muy bueno. Cuando tomó la decisión de hacer la espalda, fue,
Sí. Bueno, me acuerdo que cuando empecé a mirar el diseño y poder interpretarlo, ¿no? Y todo fue un reto, ¿no? Con respecto a las telas, a Mm. los colores, la cantidad de líneas y wow, ¿no? Esto va a llevar mucho tiempo, pero va a ser increíble. Y bueno, y así fue, ¿no? Con la confianza de Diego y todo lo llevamos adelante y nada, increíble. Fue, disfruté mucho hacer no volví a tatuarlo más, pero cada tanto me hace una visita a saludarnos y nada, muy buena persona también. Hemos compartido muchas horas haciendo este tatú. Me gusta mucho este diseño, ¿no? La mirada de el guerrero, ¿no? Mirando con mucha fuerza y determinación, ¿no? En esa batalla con la serpiente gigante. Creo que es hermoso, transmite mucho power. Y a la vez todo ese todos esos detalles dentro de ahí, ¿no? Que mantienen esa exquisitez, digamos, ¿no? De elegancia. Nada, es precioso. Creo que es un diseño muy bonito y tuve la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Así que agradecido. Sí. Este Oye, fue David, el primer héroe de Suicoden que tatuó en tamaño de espalda grande. Mi primero fue. wow, ok, Por eso elegí esta foto también que te había sí, enviado, ¿no? Porque me pareció súper importante. Ujú. Me pareció súper importante, ¿no? Empezar así, decir, voy a hacer un guerrero de Suicoden, voy a hacer uno, y que él haya elegido este fue como, me acuerdo que yo sugerí hacer, ¿no? Podemos elegir otro, este es un poco complicado, ¿no? En ese momento. Y no, quiero este. Y bueno, ahí vamos. Sí. Salió, sí, salió salió, sí, Chusenko. salió, Chusenko. salió Sí, muy sí. bien. Y fíjate que a mí lo que me gusta de esto son dos cosas, pero bueno, me gustan muchas cosas, pero dos que voy a nombrar. Una es que se puede diferenciar, como lo había dicho antes, el background y entonces lo que son las figuras, ¿no? Los colores, como los elegiste, es fácil saber qué es qué. Y yo creo que eso es muy importante, ese balance. Y entonces también la mirada, que tú, como tú contaste, la mirada del ¿No? Chusenko ahí muy Chusenko, agresiva. agresiva y determinante, ¿no? Sí, Como máxima ahí, máximo enfoque, ¿no? Es una escena increíble, me encanta, sí. realmente. Muy bueno. Qué bueno, chévere. Oye, qué buen detalle que, wow, el primer suico de a gran escala y salió muy bien. Sí, gracias. Fue el primero y el primero de mi, creo que este fue el primer bodysuit. Antes del de Hugo, este fue el primero que hice, sí, sí. Fue el primero que hice. Y está bueno, se puede ver ahí mismo las cosas, ¿no? Los cambios de forma de trabajo, de cuando empecé a hacer, Ujú. ¿no? Hacer unas mangas y ella tenía una pieza inicial que ahí quedó, ¿no? Y digo, bueno, esto es un diseño de una banda de rock, si es importante para vos y todavía te gusta, puedes dejarla, está bien. Es nuestra cultura, ¿no? Su cultura, su historia. A veces no tengo problema de tener que tapar todo si la persona le gusta o si le disgusta, obviamente sí, pero si a él le gusta, está ok, ¿no? Es parte de su vida y está bueno también que estén ahí. Sí, sí. Y oye, Sí, aunque obviamente el estilo es diferente, pero se ve bien. O sea, la combinación aún así se ve bien, ¿no? sí, Sí, fusiona y está bien, y sí, se incorpora y está bien, está sí, bueno también. sí, chévere. Vamos a ver entonces el tercero. Wow, qué lindos recuerdos estos. Bueno, Jimena, Jimena, increíble. Ella
Es muy curiosa la historia también, porque Jimena cuando me contacta para tatuarse era para hacerse una geisha en el brazo, ¿no? Y en ese momento, volviendo a lo que habíamos hablado antes, eh, yo estaba viajando más a tatuarme, ¿no? Y no tenía un interés de tatuar personas, ¿no? Obviamente, clientes nuevos, pero estaba tan enfocado en tatuarme y en viajar y todo, que a veces no quería saturarme, digamos, tantos trabajos. Entonces ella me insistió para tatuarse esa geisha en el brazo. Me escribió muchas veces, ¿no? Y fue como, bueno, esta chica realmente quiere tatuarse. Volviendo a ese tiempo, porque a veces tenía pedidos de tatuajes que no, realmente ya no me interesaban, ¿no? Y estaba como en otro plano. Entonces un día eh, me llama y me dice, vamos, quiero hacerme la geisha, ya te escribí, te volví a llamar, estoy decidida, bueno, empecemos. Empezamos a hacer el brazo. Mientras empecé a tatuar el brazo, yo estaba haciendo mi bodysuit también, ¿no? Y fue como, wow, y yo le mostraba fotos, ¿no? Le mostraba fotos de trabajos y todo, y me dice, creo que quiero hacer un dragón, ¿no? Y digo, bueno, vamos a hacerlo. Y el brazo no está terminado ahora, pero quiero hacer este dragón, me dice, quiero hacer un dragón. Y dije, bueno, perfecto. Así fue la historia. Acá también se puede ver que es una cobertura de un trabajo a lo que es la cintura baja. También un tatuaje muy común en los años 90 que se hacían todas las mujeres, ¿no? O algún tribal, una mariposa o algo, ¿no? En la parte de arriba en la parte baja de la cintura que ahí, y nada, fue increíble, una aventura hermosa, mi primer, bodysuit de mujer. De hecho, después lo siguió, ¿no? Esa foto debe ser esa foto es del 2016 o 2015, 2016. Pues lo puedo ver por la bandera que está detrás. Eh, Y fue nada, creo que Jimena también inspiró a muchas otras chicas que a partir de que empezaron a ver el suite de ella, empezaron a tatuarse más, mucho más conmigo, ¿no? Tatuajes a gran escala. Lo disfruté un montón, se puede ver también toda esa influencia, ¿no? Un cambio, ¿no? De mis raíces, la parte sudamericana de la escuela de background, ¿no? De Sassi que estaba incorporando ¿no? Y transmitiendo acá de este lado, ¿no? Del otro lado del mundo. Es así, incorporando lo que había visto allá, acá fue wow. No sé, era impactante, ¿no? La gente fue al mismo tiempo que había hecho una exhibición de pinturas, este trabajo. Fue todo en ese mismo tiempo. Me ok, me encanta, trae muchos recuerdos de esa época. sí. Eh, Me gusta la transición que hay entre el cielo y después la ola y la roca. mm. Obviamente una transición natural. Que bueno verla ahí. Oye, te tenía una pregunta también porque mirando las fotos que me enviaste y que tuve la oportunidad de ver, eh, hay mucha peonia, muchas flores. Esa selección, ¿esa es una selección tuya o cuál es la historia de las peonias? Yo creo que la historia de las peonías, es una elección, creo que es un motivo que las personas lo pueden digerir más, fácil también, ¿no? Cuando uno también les explica lo que es y por lo lindo, ¿no? Si bien Mm. en un principio los hombres no querían tatuarse flores, porque me pasaba que los hombres decían, no, flores no, porque creo que es un motivo más de mujer, y cuando iba mostrando, ¿no? Pero mirá que la estética del tatuaje japonés tradicional se utilizan mucho las flores, ¿no? Empecé a hacer un montón
claro, el impacto de la flor con el background y todo es muy fácil, ¿no? Para los ojos de Ujú. cautive, ¿no? Entonces, había hecho cantidad de diseños, de dragón con flor, serpientes con flores, tigres, y se pasó a ser un motivo, ¿no? En lo que es, siempre la figura principal, siempre hay peonias o crisantemos, y nada, creo que sí, lo logré, ¿no? Porque pude introducir todo esto acá. Sí, Antes sí, no sí, se veía tanto, sí, sinceramente, o no se veía, creo. Es un logro. Gracias, Jimena. Estoy agradecido. Ahí se puede ver un poco una tortuga, una minogame, ¿no? sí, En la parte de adelante agregamos unos shishi con crías y, bueno, muchas cosas así, ¿no? Aparte, contando la historia y la evolución, ¿no? De mis gustos que voy a ir transmitiendo en los tattoos que sí. hago. Y me parece que, porque obviamente me mandaste las fotos, pero obviamente también yo fui por tu página y yo creo que vi todas las fotos que has publicado hasta ahora y me parece haber visto pues la evolución del trabajo que has hecho en ella. Así que para los que estén curiosos, si quieren ver qué pasó luego, pues obviamente vayan a la página de Rolly y Sí, podrán ver eso. sí, 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 claro, pueden ver más trabajos actuales también. Que Sí, cada tanto voy subiendo cosas, ¿no? Ahí hay que mostrar también. Es un poco y un poco. A veces muestro más, a veces menos, depende, ¿no? Cómo voy llevando ahí la vida, simplemente. sí. Es eso. Ok. Bueno, pues vamos a pasar aquí a esto. Bien. Wow. Este también es importante, ¿no? Leo. Este bodysuit de Leo se puede ver también el brazo izquierdo, que no es un trabajo mío. Y volviendo a eso, ¿no? De la elección de la persona, ¿no? De lo que contaba, que la gente se quiere hacer un trabajo y no sabe cómo puede terminar. En este caso, se hizo el brazo con otro tatuador, pasa un tiempo, empecé a tatuar a un amigo de él y por intermedio de ese amigo, él llega a mí y me dice, tengo ganas de tatuar algo en un costado, me dijo en un principio, ¿no? Como en las costillas y continuar con el pecho. Y dije, perfecto, ok, hagámoslo, ¿no? Y había visto algunas imágenes también. Cuando vino, creo que cuando vino la primera vez también se había encontrado con otra persona ahí, otro cliente, ¿no? Y una chica que también estaba haciendo un tenio. Entonces empezamos a hacer un tenio de este lado, ¿no? En el frente. A partir de eso, continuó como, ya te digo, empezó a fluir la idea hasta que me dijo, vamos a hacer una pieza en la espalda. Miramos muchos libros, charlas, explicando cada significado de los personajes, de cada cosa, hasta que demostré ese. O sea, encontramos ese juntos y me dijo, este me encanta. Y le digo, wow, ese es un Rakan. Y justamente vengo de visitar varios lugares de Rakan. Estuve Rakan Shi en Meguro. O sea, justo estaba envuelto en todas esas cosas, ¿no? Igual que otro cliente amigo, Nahuel, que tiene una serie de Rakan y cosas, ¿no? Así. Fue como increíble, ¿no? Claro, vamos con este, me encanta. Otro desafío, ¿no? Este es un trabajo, tiene muchos años que lo estoy haciendo también porque no es algo rápido, pero estamos trabajando en él actualmente, ¿no? Se puede ver un poco cosas que pude, como nuevas incorporaciones en cuanto a gustos y también manteniendo mis
raíces, ¿no? De lo que es el background, la visual y los colores de los trabajos que vengo haciendo hace años, ¿no? Como esos dragones verdes con ese color imitando al Yu, ¿no? Porque es un rojo medio naranjoso Mm. que se puede ver de lejos, ¿no? El dragón, me encanta, me encanta. Y la piel del Rakan, y lo voy haciendo lo más parecido en lo que es la figura ¿no? De ese Rakan, Kunioshi, eh, a lo que es el diseño original, ¿no? También interpretándolo y todo. Estoy contento así. Me encanta el collar, los detalles de cómo lo puedo hacer. A partir de cuando uno ve, ¿no? Directamente cómo es, cómo son cada detalle en cada cosa. Eh, el diseño, si bien lo empecé hace mucho tiempo, ahora puedo ir haciendo cada vez más detalles dentro de él, más detalles dentro de él, porque entiendo cómo es cada cosa, ¿no? Entonces, siempre voy haciendo cosas nuevas dentro de eso, ¿no? Por eso no tenemos prisa y bueno, lo estamos haciendo, lo entiende. Ya está más avanzado también eso ahora, actualmente. Mm. Me Sí, qué encanta. bueno. Sí, qué bueno verlo. Casi no lo he visto mucho así en the wild, como dicen en inglés, así por las calles. Uno casi nunca ve Rakan, así que qué interesante. Y con la historia que me acabas de contar, que para esos tiempos eso era lo que estabas viendo, ¿no? Tener este Sí, tatuaje. Sí. Y me gusta mucho también, o qué impresionante que pudiste, bueno, no sé cuán grande será el hombre, pero que pudiste pues tener aquí el dragón a toda escala y pues al Rakan aquí y que se vea bien, ¿no? Porque obviamente son dos figuras grandes, pero sí, se ven muy bien. sí, 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 se pudo ubicar bien y sinceramente no tuve que hacer mucha cosa salir, o sea, no tuve que salir mucho del diseño original, digamos. Lo pude adaptar bastante bien. Creo que a simple vista, cuando decidimos, dijimos, este sí, perfecto, este es perfecto. Y se puede ver como las caídas de la tele y todo quedaron súper fluidas con la forma de su cuerpo, ¿no? Porque esa es otro punto importante. A veces hay diseños que para ciertos cuerpos no se sabe que no van a funcionar, ¿no? Y otros diseños que decís, claro, este es perfecto. Y sí, estoy muy contento. Me encanta. Sí, sí, quedó muy Sí, bien. siempre cada vez que tenemos una sesión estoy como, wow, qué bueno, vamos a seguir esto y él se lo toma también muy... Leo viene siempre, está viniendo a tatuarse todo el tiempo, a veces 2 veces por semana, ¿no? Como digo siempre, pongo el foco en cada pedacito y quiero que dar el máximo, ¿no? Estoy agradecido, Leo, en Sí. bacán. Sí, no, muy impresionante, muy impresionante. Me gusta, no, mucho los colores, como dijiste, la piel del hombre aquí, en bronce Mm. o como sea el color este que le quieras llamar. Sí, es que ahí tuve que hacer una mezcla, ¿no? Como para llegar Sí, a algo más parecido, ¿no? Porque o sea, la figura de Rakan, ¿no? En las pinturas y todo, obviamente en el grabado original se ve más rojizo, un color rojizo, más naranja, ¿no? Y en otro tipo de pinturas, ¿no? De otras, o pinturas en colores, ¿no? De Kano Hogai, por ejemplo, de otros artistas, ¿no? Más actuales, es ese color más marrón, ¿no? El del Rakan, en sí, medio marrón rojizo, más suave. Entonces, no quería ni que pierda ni la fuerza del diseño original del grabado, y también quería hacer un mix con algo más actual, ¿no? Y que se vea bien en el tatuaje, que quede más como más sutil también el color y que ujú, no se mezcle, lógico, con el Yu y el sí, del dragón. Sí, y sí, funcionó. Igual que el Tengu por debajo, ¿no? Que es otro rojo totalmente
a lo que es del dragón. Sí. Se Oye, diferencia. El del fuego igual. Siempre ujú, trato, ¿no? De poner en... Si bien a veces con pocos colores también se puede diferenciar, ¿no? Pero como a mí me ujú, gustan mucho los colores y me gustan, siempre intento ese contraste. sí. Y antes de pasar a la próxima foto, qué bueno escuchar que obviamente tomas de referencia a Kuniyoshi y artistas así de ukiyo-e, pero qué bueno que mencionas también artistas como Kano Hogai, que obviamente es muy diferente, pero qué bueno saber que estás cogiendo por referencia o inspiración de todas estas fuentes Claro. diferentes. Sí. Sí, 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 lógico. O sea, lógico que, o sea, tengo esas referencias, pero tengo muchísimas más también, ¿no? Como muchos artistas que me gustan, como Season, wow, un montón. O sea, un montón. Un montón que también no son tan populares, pero sigo esa escuela porque son pintores de, por ahí de cosas más budistas o gente que fue formando escuelas diferentes también que no son tan conocidas, ¿no? Ahí es donde hay que investigar un poco más. Pero sí, lógico, lógico que todo la, ¿no? Los periodos siguientes, después del periodo de Edo, sí hay una evolución increíble en las pinturas también, ¿no? Y, pero bueno, es bonito mantener un poco eso, el Edo Spirit, como digo, espíritu de Edo, para los que no saben, mantener la esencia del florecimiento, Mm, ¿no? Del tatuaje y incorporando obviamente gustos y cosas nuevas de la modernidad también, ¿no? Eh, en lo personal, porque también me gusta ver el trabajo de otros que lo hacen como un estilo más antiguo y mantienen esa estética. También me gusta, porque me gusta el tatuaje, ¿no? Es así. sí. Eh, pero eso es en gustos personales y un poco como te decía, ¿no? Ya lo bueno es que puedo ir contando vivencias y cosas, mismo tanto este personaje, ¿no? Que es una elección de ahí, ya las cosas más nuevas que fui incorporando, el detalles y todo son de por ahí mismo lugares que visité y que puedo llevarlas y hacerlas posibles en mis composiciones. Ujú, Pero sí, es linda. sabe. Me gusta Bueno, mucho esto. igual, igual. Bueno, tenemos dos fotos más. Vamos a ver cuál es la próxima. Ok. Wow, wow, sí. Es Romina. Este también había hecho. Este es así, ¿no? En ese tiempo, volviendo un poco atrás, cuando a Romina la tatué hace muchísimos años, como cuando yo estaba empezando a tatuar, ¿no? Más o menos. Y ella había vino a mi estudio a fines de los 90 y le hice un tatuaje en la pierna y después tatué amigas de ella, ¿no? Eran tatuajes pequeños, todos hacían cosas chicas. En el 2013, que fue cuando, no sé si hablamos de eso o, bueno, puedo contártelo ahora. En el 2013, yo hice una exposición acá en Quilmes de muchas pinturas, ¿no? Que me esforcé para poder mostrar también lo que eran pinturas bodysuit, ¿no? Horimono, con ese impacto, ¿no? Y hacer figuras más grandes para hombres y mujeres, ¿no? En este caso, bueno, había hecho también una pintura de un jaña con serpiente, ¿no? Y con la T. eh, y dije, wow, qué lindo sería poder tatuar esto, ¿no? En alguna persona. Eh, Así que bueno, un día me contacta Romina, me dice, quiero hacer un tatu, me gustaría hacer algo grande en la espalda, creo que sería una buena elección. Creo que habían pasado como unos, yo diría unos 20 años que no la veía fácil, o por ahí un poquito menos, 15 o 20. Y le digo, bueno, perfecto, vamos a vernos.
te muestro el trabajo que estoy haciendo ahora, sea chico o grande, sé que vamos a llegar a un acuerdo, porque tenía buenos recuerdos, ¿no? Siempre una persona muy buena, amable, respeto. Habíamos, ya te digo, al hermano de ella, a muchas personas de su entorno, ya le había hecho tatuajes en la vieja época. Así que tenía esa pintura lista y creo que ella dijo, wow, quiero eso. Y realmente por su perfil, ¿no? De su perfil de persona, me sorprendió la elección y dije, wow, ¿en serio? Y sí, sí, vamos a hacerlo y bueno, nada, gracias, Romina, increíble. Lo hicimos, nos llevó, fue muy divertido hacerlo, creo que fue mi primera espalda con un jañi serpiente en una mujer, así que estoy feliz, ya lo hice, lo tengo hecho. Ey, Creo que también está bueno destacar la paleta de colores en este tiempo, ey, ¿no? Que es bastante clásica, ¿no? No, ey. es muy tradicional, ¿no? Rojo, negro, verde, y hay para ese tiempo, para mí, un violeta más atrevido, ¿no? Como algo, wow. Pero creo que ese trabajo es viejo, bastante viejo, digamos. Y bueno, hacerlo también los dientes negros del Jaña, ¿no? Como Mm. la T, tiene ya como algo bien tradicional que también no estaba nada visto en esos tiempos por acá. Era Mm. como mucha gente decía, wow, esto sí, wow, qué fuerte, ¿no? Y sí, sí, es fuerte, pero ahí lo hicimos. Sí. Me encanta, me gusta las vueltas de la serpiente, toda la lectura que tiene, cómo se puede ver, y sí, sí, fue todo un desafío, ¿no? Eh, sí, fue muy interesante hacer ese trabajo. Está muy bonito. Quería enseñarla por eso de que, pues, Nukibori, ¿no? Para enseñar, pues mira, el hombre hace, obviamente, Yakubori, Nukibori, y mira qué bien salió, y obviamente, como dijiste, con la selección de los colores, salió, está muy bonito, ¿no? Obviamente, Jaña y serpiente, llamarlo bonito, es interesante, pero sí, está muy bonito, salió muy bien. Así que, sí, me gusta mucho también. Ché- Chévere. Bueno, la última foto que también me parece muy bien, porque yo tengo una Benzaiten también en mi espalda. Wow, es qué lindo, Insight, ¿no? Podemos decir, ¿no? De hermoso diseño clásico, ¿no? Diseño de Hokusai, ¿no? Acá este también es muy interesante, pues se puede ver el brazo izquierdo, ¿no? Federico él vive en Europa. En tiempo que estuvo acá se tatuaba lo más que podía y cuando viene a Europa se tatuaba mucho. Él llegó a mi estudio, se puede ver el brazo izquierdo, que no es mi trabajo, y hice todo lo otro. Está bueno eso, ¿no? La elección de la gran mayoría de la gente, ¿no? Que elige por hacer un brazo, no un concepto general, ¿no? Pero bueno, así es como se llega a Jorimón. Cuando me contactó Fede, lo mismo, ya estaba todo el tiempo mirando, ¿no? Piezas que podían ser correctas para hacer una espalda, de cómo ubicarlas, de salir un poco de ese formato, ¿no? Que por ahí se veía. Se puede ver que la Benzaiten está bien apoyada casi en la parte baja de la cintura, ¿no? Y todo el espacio grande, lo que eh, toda la parte de la espalda, no está enfocado en ese lugar, sino más bien en una escena totalmente con más espacio para el fondo. Habíamos, a través de las primeras charlas que tuvimos,
lo mismo, me dice: "Me gustaría ser alguna diosa", él había visto algunas diosas canon que estaba tatuando en ese tiempo, y bueno, le muestro, ¿no? Le digo: "Mirá, esto es una". Me dice: "Ay, esta geisha es bonita". Entonces le digo: "Bueno, esa no es una geisha, eh, es una se llama Benzaiten", ¿no? Y le digo: "Es Benzaiten, fíjate que tiene ciertos detalles, en la cabeza tiene un tori, fíjate que hay un fénix, está tocando una ese instrumento que toca es una biwa y es una diosa", le digo, y: "Ah, ¿es una diosa de qué?". "Es una diosa, pertenece a los 7 dioses de la fortuna, es la única mujer dentro de los 7 dioses, representa el arte, la delicadeza, los lenguajes, los buenos modales, a la vez doma a los dragones para que las personas puedan tener una pesca, ¿no? Una buena pesca sin problemas en el agua, ¿no? Como catástrofes marinas, esas cosas". Y, ¡fay, qué bueno! Y digo, sí, y a la vez también tiene como mascota, tal cosa, ¿no? Como y que de hecho tiene una serpiente blanca, ¿no? Que es su mascota en el brazo, pues. Por eso digo, creo que lo importante, y quiero explicar cómo llego a hacer estas cosas, es las charlas que tengo con las personas explicando todas esas cosas, y a la vez que mucha de esa información, sinceramente, en ese momento la obtenía, porque fui a Enoshima, ¿no? Donde Mm, está el templo porque fui a partir de ir ahí, ¿no? Que era el que más conocía, ¿no? Que había leído, eh empecé a ir a otros lugares, ¿no? En Asapuza al Ventendó, y mm, a partir de eso, los peregrinajes de los 7 dioses. Fue también un poco en ese momento, ¿no? Esto fue justo al principio, pero a la vez también hacer este tatú me llevó a más investigación, ¿no? Por eso me gusta mostrar los primeros que hice, ¿no? De cómo así que dice: "Guau, qué buena la historia, qué bueno que". Y bueno, y añadí un dragón, ¿no? Montando en el dragón, Inciting ahí, Inciting Riding a Dragon. mm, Increíble. Me fascinó hacer este trabajo. Y el valor que él también le dio de venir tantas veces, ¿no? Y de charlas, eh, explicarle, ¿no? El diseño de Hokusai, Katsushika Hokusai, todo es interesante, que Hokusai así es el que diseñó tal cosa, que hizo esto, ¿no? Y nada, creo que tiene una carga mm, mucho power, ¿no? sí. Carga emocional y es un diseño exquisito. Para mí me encanta. Me gustó mucho, mucho hacerlo, ¿no? Con no Houshu en la mano también. Todas cosas y todos los detalles también que sinceramente en esa época no se veían tan, porque eran cosas que estaba viendo y que estaba empezando a transmitir, ¿no? Hoy en día es común ver, no digo en calidad y todo eso, porque obviamente hay evolución y todos pueden hacer un tatuaje con super calidad y todo, pero realmente emocionaba poder hacer estas cosas, ¿no? Pero muy difícil poder, porque era difícil, ¿no? Me llevaba tiempo Mm, poder llegar a un acuerdo con la persona para hacer eso. No es que llegaban y ya está. Por eso realmente me emociona y ver el resultado y que lo pudimos hacer. Y después él también viajó a Japón varias veces. Muchos de mis clientes, después de hacerse los tatuajes, también viajaron. Y eso, digo, esto valió la pena. Esto es lo que más me llena de emoción, ¿no? Haber transmitido eso y que las personas también después se interesen más o le den un valor real a lo que tienen, ¿no? sí. Su tatuaje ahí es muy bonito, ¿no? Sayagata
en las telas y todo, haciendo los patrones, ¿no? Animándome a hacer detalles, por eso es importante ver, porque, ¿no? Hay eh, una esencia, ¿no? En estos tatuajes. Y el dragón se puede leer, se puede ver el dragón gigante Mm, y la Benzaiten ahí, me encanta, realmente muy, muy contento. sí. Bueno, mencionaste todos los puntos que iba a mencionar, así que, pero lo que sí no mencionaste fue que quiero mencionar entonces lo mucho que me gusta los detalles en la viva, ¿no? Los patrones de la madera en la viva, siempre es muy, muy atractivo a la vista. Pero qué bueno, pues, ver tantos elementos que son tan importantes a la figura de Pensaiten y del budismo y ver que tú los entiendes y obviamente los incorporas en tu trabajo. Creo que esta foto, este tatuaje es uno de esos de que tú lo miras y mientras más lo miras, más puedes apreciar los diferentes elementos sí. Ahí se pierde mucho la cabeza del dragón ese, ¿no? No se ve en esta foto. eh, el dragón es precioso, ¿no? La expresión que tiene también totalmente diferente, ¿no? Mirándola ahí como, ¿no? Como totalmente entregado, ¿no? A ella, ¿no? Como adorándola en cierto punto. Es hermoso, me fascina. Acá no se ve la expresión tanto. Y bueno, y del otro lado también, ¿no? La serpiente blanca, que acá no se llega a ver. Estamos trabajando en Fede también, solo que ahora estoy en Europa y tiene que volver o bueno, no sé. Sí, sí, muy es que son diseños, como digo, sí, son muy potentes, ¿no? Te puede gustar el tatuaje, te puede gustar el arte japonés, sin tatuarte o lo que sea, pero cuando se ven esos grabados, cuando se ven eso y cuando se descubre toda la historia que hay detrás de todo eso, es Ujú, fascinante, sí, ¿no? sí. Eso es lo lindo. Pero fíjate, no me había fijado en bueno, no lo he visto, pero la serpiente blanca, así que yo y también le digo a todos los que estén escuchando y viendo el video, que vayan a la página de Rolly y entonces busquen ahí a ver si tiene otra foto Mm. que se puedan ver esos detalles. Estaría bueno verlo. Sí, 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 sí. Creo que hay alguna dando vueltas por ahí, debe haber algo. Sí, sí. Chévere. Bueno, pues esta fue la última foto. A dejarle compartir aquí. Y entonces, me pregunto, obviamente, tiene un estilo, como estábamos diciendo, muy impactante, ¿no? Y que tiene muchos elementos pues, de la cultura, que yo creo es muy importante, porque hay gente que, pero no estoy insultándolo ni nada, pero hay gente que pues, ve fotos y lo copian y no lo entienden y no saben lo que están haciendo, ¿no? Pero qué bueno ver pues, alguien que sí lo entiende y que sí incorpora pues, elementos que hacen sentido y que mientras más estudias y mientras más los ves, pues más lo aprecias, ¿no? Y entonces te pregunto, ¿cuál ha sido la mayor influencia en tu carrera y en tu estilo de tatuaje? Mm, eh, yo creo que una influencia con respecto a lo que es el estilo o cómo enfocarme en el estilo, digamos, fue obviamente que marcando personas fue Ivan Sassi, que fue quien me empezó a tatuar, obviamente, ¿no? En el sentido del el estilo, ¿no? Porque es lógico de alguien que compartes mucho tiempo y tienes una admiración fuerte y realmente te gusta el trabajo de esa persona, lo vas a llevar que es muy exquisito para mí, increíble, ¿no? La sutileza del diseño de Sassi siempre fue muy fuerte. Con el correr del tiempo, obviamente que empecé a estudiar otras cosas, ¿no? Si bien background, formas, porque siempre me gustó también mucho Mick, que es una fusión, ¿no? De Ivan, un poco y un poco, ¿no? Diferentes miradas, pero en la parte estética del tatuaje, ¿no? La parte estética de lo que podía ver en la parte de Occidente, ¿no? Más
cosas de libro. A partir de ahí mantenía esa estética, pues me gustaba y a la vez trataba de hacer cosas más fluidas, ya incorporando lo que eran otro tipo de figuras porque estaba estudiando otras cosas también, ¿no? No quería ya estar copiando directamente eso, sino, digo, a ver, crear un estilo, hacerlo de esta manera, de otra, ¿no? Empecé a hacer ya cosas con más detalles, eh, buscaba otro tipo de fuentes de inspiración, sobre todo las pinturas, los grabados, otros artistas también, no solo, ¿no? Kiyosai, Hokusai, todo eso, después del momento, hasta ese momento, y en lo que fueron esas fotos que vimos, más o menos el estilo que seguía, ¿no? Esa línea sería la que había encontrado en Brasil en un principio. Después con el tiempo, creo que un poco lo que te contaba, a medida que iba incorporando material, eh, todo empezó a cambiar, empecé a enfocarme más en los wood carving, en las maderas, talladas en los templos, en pintura. Empecé a trabajar más con eso, ¿no? Utilizando, me gusta mucho hacer nubes, fluidez, ¿no? Que trabajar en diferentes planos, ¿no? Que todo sea legible. Y lógico que al tener una relación de empezar a tatuarme, cuando me empiezo a tatuar también con Horikazu y ver esa parte de detalles realmente exquisita, que no la había visto en ningún lado y no la veo, porque creo que es increíble el trabajo de él. Es lógico que eso lo incorporé en algunas cosas a nivel de detalles, ¿no? Que se puede ver, o sea, quizás no en estas fotos tanto, sino en otras cosas más actuales, con respecto a el detalle puntual dentro de un diseño, ¿no? Que un diseño sea legible, pero si uno le hace un zoom, un zoom, un zoom, puede haber todo eso, ¿no? Esa lectura. Y siempre volviendo un poco a tener el conocimiento de cómo hacer, de qué cambiar en un diseño, de qué sí, qué no. Y creo que, obviamente, mi influencia para mi estilo hoy en día y con lo que trabajo son todas mis experiencias y viajes que estoy haciendo en cada visita a Japón, obviamente, ¿no? Y también mantener mis raíces, ¿no? De gustos de esto de que soy de acá también y me enorgullece ser de Sudamérica y hacerlo todo desde acá. Como te dije, yo no viajo mucho, solo viajo a Japón y estoy acá en mi estudio, no voy a eventos, nada, y me gusta mostrar esa potencia que es de acá también, ¿no? Lo que nació por estos lados y que fui incorporando de otros. Eh, Creo que esas cosas definen mi estilo, que también obviamente va a ir evolucionando y va cambiando, porque creo que es algo lógico, ¿no? Uno mantiene el estilo, se mantiene la forma visual del Horimono, que ¿qué es lo lindo del Horimono? ¿Qué es lo que nos impacta a todos? Son los fondos. Es lo exquisito de ver un traje, un cierre, unas mangas. Creo que el principal foco siempre está en la terminación de lo visual, ¿no? De cómo va a quedar un suite armado, sean 2 mangas, sea un Munewari, sea lo lindo es ese impacto, ¿no? Los estilos, hay un montón de estilos, pero creo que todos son bonitos cuando están bien logrados, ¿no? Con más fino, más grueso, con más beque. Creo que es lo que a todos nos cautiva, ¿no? Dentro de eso puedo dar una definición con respecto a mi estilo es que me gusta el fondo con una parte bien potente, pero que tenga
un sentido el fondo, que no simplemente sean solo una barra para terminar. Me gusta que tenga coherencia también. Ujú, ujú. Y que también visualmente sea simétrico, pero en realidad si lo miran nada coincide cuando, ¿no? Y que no haya cosas que se repitan, que no sea aburrido a la vista. O sea, creo que eso define mi estilo. Y soy muy exigente con esas cosas, ¿no? Con respecto a cómo me gusta que terminen la terminación final, ¿no? De de los suites. Ujú. Creo que estoy en constante evolución, ¿no? Sí, Manteniendo las raíces. Pero sí, lógico que creo que son mis 2 personas, en el caso de tatuadores, obviamente que vi y leí y miré un montón de cosas. Quizás ese amor que me transmitió también acá de este lado del mundo, que fue Ivan Sassi en Japón, es Sensei Horikazu, es número uno, es increíble. El trabajo de él es fascinante. No he visto nada y además que lo hace a mano, ujú. ¿no? Entonces, verlo trabajar a él y con esa dedicación, paciencia, ¿no? Y haciendo todo ese detalle, y después que son brillantes, ¿no? Porque lo que se logra con el Tebori, sinceramente, a máquina no es lo mismo. El Tebori es muy impactante, es muy bonito. Pero bueno, digo, claro, si puedo tatuar también a máquina y tengo paciencia, puedo lograr cosas también bonitas, ¿no? Entonces creo que sí, su influencia es muy fuerte en mi trabajo y nada, es hermoso ir, ¿no? Evolucionando con, con lo que es el estilo. Sí. Así debe ser. Uno siempre debe estar buscando aprender y evolucionar y eso. El Sí, momento que uno se crea que se lo sabe todo es el momento no, no. que se acabó. Siempre digo lo mismo, cuando uno cree que sabe todo, está frito, Sí, porque como eso es muy bueno también, como yo me considero muy nuevo dentro de esto. Si bien hay mucha gente que me dice, lleva muchos años, que sos un maestro, que sos... Yo creo que no es así por el tema de que todo lo que estoy haciendo ahora, sí del tatuaje, ¿no? Pero hablando de Jorimón y todo, al ser una cultura tan lejana y que también cuesta, porque se puede estudiar desde su casa, sí, se puede esto, sí, pero no es lo mismo si uno va a estudiarlo ahí, a visitar esos lugares, a ver esas pinturas, a visitar esos templos, encontrar material ahí, volver y seguir estudiando y seguir y ponerlo en práctica. eh, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay toda una historia y toda una emoción. Hay algo personal que uno transmite. Y yo no vivo en Japón, vivo acá, entonces creo que estoy aprendiendo todo el tiempo. O sea, no hace mucho. Creo que hablaba el otro día con un amigo también, le digo, sinceramente, eh, estos últimos años, después de haber... Porque fui muchas veces a Japón ya, hace muchas, muchas, pero creo que los últimos 3 viajes fueron como más, que pude, digamos, decir, bueno, esto está todo acá, tengo que esforzarme y seguir estudiándolo acá y pasarlo para el otro lado, ¿no? Antes de eso era como, también iba a Japón, todo, un montón de cosas, pero no cuesta como decir, bueno, a ver, vamos a ir por este lado, entiendo cómo es esto y ahora voy a arrancar. Así que puedo decir que estoy aprendiendo un montón en este tiempo. Por más que tenga un montón de historias, un montón de cosas vividas y todo, y nada, creo que es eso, ¿no? No se puede comparar un tatuador que en Japón con historias que tienen ellos, el approach que tienen desde algunos, ¿no? Desde chicos con los
tatuajes de verlos en un baño público, de verlo, eh, porque sus familiares ya tenían un bodysuit, ¿no? Y empezar una carrera desde el principio haciendo eso, conociendo el lugar, conociendo su barrio, conociendo su ciudad, porque lo que hacen ellos es transmitir su cultura del barrio, de la ciudad, ¿no? Esa es la base, y emocional también de por qué se tatúa. Entonces, primero conocer el tatuaje japonés, adentrarse y después meterse en la cultura y estudiar el origen. Y tuve la oportunidad de conocer muchos hikeshis, de que el tipo me diga, wow, ¿y cómo sabes de esto? Sí, y usted es un Matoi Machi, por ejemplo, y me decía, ¿cómo? ¿Y cómo sabes de eso? Sí, Matoi Machi, por ejemplo, no, la persona que lleva el Matoi, que era con los que saben y estudian de tatuaje japonés, ¿no? Y el Horimono van a saber lo que es eso, ¿no? Bueno, tuve muchos contactos con, eh, con bomberos y cosas ahí que a la vez ellos también, ¿no? Me muestran su material con esa emoción, ¿no? Porque saben que lo estudio. Pero todo eso fue sucediendo durante estos años, últimos años. No fui a Capón y ya, listo. No, 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 no. Eh, Lógico que tengo toda esa base de estudio y todo para poder dar, con esas personas, ¿no? Y que me abran las puertas, pero es de un año, después al otro otra vez, y, eh, por eso digo, ¿no? Sigo aprendiendo y creo que estoy aprendiendo ahora lo que es, real tatuaje de Japón. Sí, Yo sí, soy de acá, de Quilmes, estoy muy lejos. Y nada, realmente me emociona, claro. Y realmente me emociona y por eso digo, okey, está bien, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir aprendiendo y bueno, lo puedo transmitir, ¿no? Con el corazón, eso es lo más lindo, lo más bonito. Y como digo también, ¿no? Hoy en día me sigo tatuando y es un sueño porque me estoy tatuando en Japón hace varios años y es como, wow, ¿no? Me estoy tatuando en Japón y qué increíble. Sí. Y bueno, y sigo con la misma, emoción y entusiasmo de visitar al sensei y tatuarme y seguir visitando lugares y aprendiendo y compartiendo con gente de ahí, ¿no? Y, nada, es hermoso. Eh, muy, muy contento. sí, sí, qué bueno, qué bueno. Oye, y pues hablamos de tu pasado, ¿no? Empezamos hablando de tu pasado y hemos estado hablando de tu presente. Entonces te pregunto, ¿qué planes que puedas compartir tienes para el futuro? Bueno, trato de que todas las cosas las voy haciendo, ¿no? Fluidas, planes, lógico que o sea, mi compromiso es seguir tatuándome con Sensei Horikazu en Japón, ¿no? Si voy a Japón, voy a tatuarme con él, obviamente compartir, eh, eh, seguir aprendiendo allá. Estoy haciendo una serie estoy escribiendo un montón, obviamente, hace un montón de tiempo. Volviendo a eso, muchas personas me decían, ¿cómo que no sacas un libro, no? Y todo, y yo, en un libro, obviamente que sí, pero cuando uno tiene un gran respeto por maestros, digo, eh, ya vendrá el libro, pero no me interesa quizás hacer un libro de mostrar mi trabajo, del yo, sino estoy trabajando con mostrar más la cultura, ¿no? Estoy haciendo un trabajo intenso, eh, mucho trabajo que hago personal en Japón, ¿no? Visitando lugares, escribiendo y contando esas vivencias, pero también, nada, mi idea es dar también herramientas para la gente que quiera experimentar
esa parte cultural, ¿no? Emocional, espiritual. Creo que mi trabajo está centrado en eso. Hace poco hice una muestra de fotografía también. Estoy sacando muchas fotos porque creo que es importante, ¿no? A través de la lectura y de la fotografía se transmiten un montón de cosas que puede que las personas lleguen también a otros puntos, ¿no? Y cada uno con su experiencia personal y quizás en un futuro de lo que yo pueda transmitir, otras personas lleguen a otras cosas y también las puedan transmitir, ¿no? Porque uno no puede saber de todo, sino eh, uno va haciendo lo suyo. Creo que mi enfoque hoy en día es transmitir obviamente todas estas vivencias que ya las tengo y bueno, seguir haciendo tatuajes acá en esta ciudad que la verdad que es muy agradecido. Alguna exhibición que estoy preparando también de pinturas, de diseños nuevos, que yo todo lo estoy haciendo con mucho tiempo. Creo que lo que en todo este último tiempo aprendí fue a hacer las cosas con más tiempo, ¿no? No quiero nada inmediato. Eh, Creo que estoy enfocado más en eso y me funciona porque todos los días veo la producción que hago, sea tatús, escribo y esto y todo, y digo, wow, qué bueno, ¿no? Pero sí, creo que a futuro es eso, transmitir, hacer muestras, fotografías, escribir y bueno, en algún momento ya cuando se dé, ya tengo varias cosas armadas y bueno, a imprimir y a poder transmitir sobre todo esas cosas ¿no? En libros y todo. Pero ya te digo, más enfocado en experiencias que tienen que ver más con las cosas que a todos nos gustan, más que, obviamente, mixar con trabajos y fotos mías, pero escribir el trasfondo que hay detrás de todo eso, toda la historia que hay detrás de eso. Porque yo creo que si muestro una foto de tatú, sí, ok, buenísimo. Pero no transmite. Quizás no tanto, solo decir: "Ah, es Ben Saiten, lo hizo de esta manera", o de esto sí, o miren algo y no saben lo que es. Por ejemplo, hablando de tatuajes o de un diseño, ¿no? Hago un libro de diseño, sí, buenísimo, pero ¿y qué es esto? Sí, O sea, está okey, pero no hay un contenido, ¿no? O sea, dragones, sí, dragones son preciosos todos, pero sí, hay un montón. Más, menos, bonito, mejor, peor, es un dragón. Ahora, contar un poco de significados, de historias, de todo, que lógico que hay un montón, obviamente, pero creo que es importante eso, ¿no? Y dar respeto también a la gente que ha escrito y que yo he llegado a muchas de esas cosas a través de esas personas, ¿no? Como eh, hago caligrafías, estudio mucho el sánscrito también, por ejemplo, eso, ¿no? Es decir, agarro un libro de John Stevens y digo a alguien quién es John Stevens y todo, y wow, y a partir de esa persona a mí me abrió un espectro, por ejemplo, ¿no? Que me llevó a otras cosas. Por ahí dice, un libro de caligrafía, pero wow, y sí, un libro de caligrafía, pero hay mucho contenido. No es solo mirar la caligrafía, sino leer todo el trasfondo que hay ahí. Ahí se puede llegar a, ¿no? A una nueva aventura, eh, ¿no? Y creo que ahora estoy interesado y estoy trabajando hace un tiempo en esas cosas y está bueno. Hace poco hice un meeting con fotografía que estuvo muy bueno para charlar, ¿no? Y contar mismo a mis clientes y todo, ¿no? Y a la gente que no tiene por qué estar involucrada con el tatuaje, pero creo que hoy en día hay un montón de gente que se interesa por el arte japonés y todo. Es un fenómeno mundial, indiscutido, ¿no? eh, eh, chévere. No, estaremos entonces pendientes a noticias tuyas de, pues, de lo que saques, ¿no? O sea, ya más tatuajes, fotos, el libro, estoy muy interesado en ver cuando lo saques, ¿no? Así Ojalá, que, sí, ojalá, yo también, ojalá, no puedo dar
unas fechas ni nada, porque todo va así, ¿no? Cuando se tenga que dar. Lo bueno es estar en el trabajo, ¿no? Y Sí, ahí se dan las cosas. sí, chévere. Bueno, Rolly, yo esas eran todas las preguntas que había preparado para hoy, así que mira, muchísimas gracias por invertir todo este tiempo y contar todas esas historias que estoy seguro que la Sí, gente se las comió y quiere escuchar más. Así que bueno, muchísimas gracias. ojalá, sí, ojalá gracias, Jean, por la oportunidad y lindo charlar y contar, ¿no? Una historia, ¿no? Emociones y para que la gente también entienda eh, mi historia personal detrás del trabajo, ¿no? Que es lo que a todos nos gusta, todos en diferentes lugares, ¿no? Pero con el mismo gusto que nos une, eso es lo Sí, bonito, ¿no? sí, Así que sinceramente muy agradecido y obviamente muchas de las personas que vi algunas entrevistas y nada, hay muchos que los conozco, ¿no? Nos hemos cruzado el camino y es mm, muy bueno compartir y escuchar historias diferentes. sí, claro. Muchas Así gracias. que Ahora a usted. gracias, Jean.